Esta cobertura de Itagua Deportivo, fecha número 17. En el estadio de la Nueva Olla, Cerro Porteño recibe al conjunto del 12 de octubre. Partido que va a arrancar a las 8:30 y lo vas a escuchar, lo vas a vivir a través de la 101.7 FM. También por el Facebook Live Audio desde la página Itaguapotudo FM. Ya trabajando con todos ustedes, Ariel González en la puesta al aire, Carlitos Coronel. Ya está nuestra voz comercial, Adolfo Vera. Y también nuestro comentarista, el señor Jorge Villalba. Penúltima fecha que arrancó ya con el empate 0-0 entre Guaireña y Guaraní. Y la sorpresa, ayer la victoria de Sol de América, el conjunto danzarín que venció a Libertad por 2-1. Partido que se jugó en Tuyucuá, donde solamente necesitaba un empate el equipo gumarelo. Finalmente se queda con las manos vacías y posterga posiblemente su título de campeón. Hoy está obligado a ganar Nacional al equipo del Quelito para seguir todavía al acecho el conjunto gumarelo. Y también un poco más temprano va a estar jugando Olimpia ante el conjunto del Sportivo Luqueño, partido que hoy entonces tendremos en esta fecha número 17. Ya vemos a los equipos, especialmente el equipo del 12, pisando el gramado de la Nueva Olla. El Chiqui Arce, que a lo lejos va saludando solamente a algún componente del cuerpo técnico del 12. Ingresa también la terna arbitral. Se vienen los muchachos del Cerro y del 12. Rápidamente, Jorge Villalba, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, Ariel, buen día, Adolfo, buen día, Carlitos, también está Beto por ahí. Les saludo a toda la mayoritaria audiencia de la 101.7 de Radio Itaguapotudo. El gusto, el placer, madrugando hoy domingo, fresco por cierto, pero agradable para vivir una jornada de fútbol inédita, por cierto, en una programación de la APF, por el compromiso que tiene el Cerro Porteño el martes ya por Copa Libertadores, el 12 de octubre, que va a jugar el miércoles Sudamericana para completar el grupo A. Este partido que sería más que interesante para el 12 de octubre sumar por lo menos algunos puntitos de visitante hoy ante Cerro y después también ante Nacional la última fecha. Resultado de Sudamérica ayer que no les conviene mucho al 12 de octubre, porque Sudamérica sí suma puntos importantes en el promedio, y aparte que también si Nacional gana hoy llegaría con chances aún en la última fecha, por ende entonces el tricolor vendría con todo a jugarle al 12 en el Salinas, por ende ayer diríamos que ya esperábamos que Libertad sea el campeón, pero no pudo ser así. Pero esperamos que el 12 de octubre hoy pueda hacer un buen partido ante este equipo alternativo que presenta el Chiqui Arce de Cerro Porteño y por lo menos rescatar algún puntito ahí de la olla. ¿Cómo te va, Adolfo? Buen día. Buen día, Ariel, buen día para el doctor Jorge Villalba, también para toda la audiencia de la 101.7 Itaguapotudo FM. Un cordial saludo para el compañero Carlitos Coronel y también para el nuevo compañero, creo que sería el homónimo del jugador de Cerro Porteño, porque mañana pues soy igual ahí, Alberto también. Ojalá se les la barba. Señores y señores, estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacará Ilimitada. Cerro forma de la siguiente manera: 2 en el arco Miguel Martínez, 33 Hugo Franco, 3 Marcos Cáceres, 16 Pablo Adorno, 21 Alan Rodríguez, 30 Fernando Velar, 20 Matías Villasanti, 32 Damián Bobadilla, 11 Mateo González, 8 Federico Pachicarrizo y con el 19 Sergio Moreiro. Servitejido, la solución a su cercado. Artículo de ferretería celular 098-370-6789. El Globo Itagüeño 1 para Mauro Cardoso, 26 Francisco Manenti, 3 Pablo da Silva, 4 César Benítez, 28 Víctor Ayala, 19 Junior Brites, 6 Rubén Ríos, 15 Víctor El Topo Cáceres, 23 Richard Salinas, 18 José Ariel Núñez y con el 7 Junior Marabel. David Confecciones 092-890-093. Estás escuchando la 101.7 FM Radio Itaguapotudo. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30 Itagua. Grupo Itagua S.A. kilómetro 32 Virate. Silbatazo, el árbitro, bienvenido fútbol. Ya se juega la Nueva Olla. Para Itagua Deportivo, relata Ariel González Araujo. Sale con la pelota del conjunto de Cerro Porteño en el fondo. Marco Cáceres va dejando para Adorno con la pelota. Entrega por la izquierda para Alan Rodríguez tocando la pelota. El conjunto es en los primeros minutos. David Confecciones 092-890-093. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Callate del Sur, a pasito del Club Doctor Antonio Lala. Muy bien, el 12, Jorge, no desconoce jugar en este horario. Sí, Cerro Porteño. Así es, diríamos algunos que siguen todavía de aquel equipo de la intermedia de que jugaba por la mañana. Señor, sale Cerro Porteño con Rodríguez, levantó arriba la pelota, atención, viene Mariano, va dejando para el Pachicarrizo, recupera la pelota, el conjunto de Cerro Porteño, atención, va corriendo Rodríguez, entrega por el medio, tocando la pelota del conjunto azulgrana. Comerciales y arriba a tu centro de comprar, por mayor y menor dirección teniente Esteban Martínez, casi 27 de junio, Barrio San Roque.
Sale con el esférico el equipo de Cerro Porteño. Aquí pelota más atrás para que salga con la pelota Marcos Cáceres. Entrega por la izquierda. Saliendo con el esférico el conjunto de Cerro con Adorno. Entrega, pega la raya para que vaya corriendo Alan Rodríguez. A ver qué hace. Va entregando por medio. Tocó, corta la pelota. Se viene Cerro Porteño de combate Villasandi. Entrega por zona derecha. Avanza Cerro Porteño con Franco. Se va a transformar. Atención, que peligro. Viene el centro arriba. Más que el centro. El remate al arco. No pasa nada. Saque de meta. Saque de portería para Mono Cardoso. Zona de Yacofer, Gaspar Reyes, Francia Esquina, Carmen de Peña, J, construcción de Jovino Amarilla. Muy bien. En el fondo va a ser el portero del 12, Mono Cardoso. Ya se levantó el técnico Francisco El Chiqui Arce, dando algunas indicaciones. Ferretería San Roque, artículos de ferretería en general, teniente Esteban Martínez, esquina Cabo Núñez, Alugatermo Artesanía en general, 0971-266-583. Impecable el gramado de la Nueva Olla, pareciera una mesa de billar. Totalmente. Arriba el esférico. Viene el centro, sacando con golpe de cabeza la defensa de Cerro Porteño. Y el 12 que va a viajar solamente para completar el partido que corresponde contra Rosario Central. Sí, lo que de repente un equipo no quiere hacer, ¿verdad? Es siempre hacer un viaje ya solamente menos cumplimiento, todo lo que implica el traslado, Gastos. los gastos, y bueno, es por ende que los gastos creo que asume toda la Conmebol, ¿verdad? Pero todo ese viaje, ¿verdad? Toda esa molestia de pasar aduanas, de los controles, etcétera, etcétera, y bueno, y se va a jugar en Rosario, ¿verdad? Porque el tema de Argentina está complicado, no surgió nada aún de que si se iba a trasladar los partidos a otro país o algo así, ¿verdad? La Conmebol todavía no dictaminó nada, pero ya el gobierno argentino declaró fase 1. Sí, sí. Y lógicamente que no se podía ni jugar la semifinal de la Liga Argentina este fin de semana por eso. Así mismo, vamos a ver entonces qué pasa. Avanza el globo itagüeño, la tiene Joseriel en el fondo, sacando a Alan Rodríguez, pelotazo arriba, buscando a Vareiro, viene un golpe de cabeza defensivo, uno empujó por allí. Juan López dice que no pasó nada, sale Cerro Porteño, atención con Franco, atención, este es el jugador Oblar, entrega corto para Matías Villa, tocando la pelota. El conjunto de Cerro Porteño, atención, la tiene Villa, ¿qué pasó? Se frenó el juego, está sentido un jugador del 12. Salinas. Richard Salinas entonces, y te decía hace rato, hubo una falta al parecer contra el 12. El jugador Salinas que cae, lo lleva por el frente Hugo Franco. Bueno, en la espalda siente el dolor Richard Salinas Adolfo. Comercial de IB, a pasito del mercado municipal, venta mercadillar por un mayor y menor. Comercial de IB, Tarcisio Ferreira, trayectoria alta y compromiso lista, 9 opción 4, Frente Integración Liberal. Mañana fresca en la Nueva Olla. Sigue todavía sentido Richard Salinas, ingresa a la sanidad del conjunto del 12. LTL, Alta y Trabajo, Luis Llorala, lista 31, edición 3, Movimiento 9, Dirigencia Colorada. Hilario Monzón, el candidato del pueblo, Movimiento Independiente de los Trabajadores de Itagua. Hilario Monzón, concejal 2021. Cerro Porteño que todavía pelea por el vicecampeonato, Jorge. Sí, de por ahí Por lo menos eso. podría alcanzar eso, ¿verdad? Si es que Nacional no suma, ¿no? Totalmente. Y sorpresiva la derrota de Libertad ayer. 2-1. Sí. Me parece que se confió mucho Libertad con ese marcador a favor que tenía y después se tranquilizó un poco y lo sorprendió Sol de América. Aún un poco, diríamos que inclusive postergó porque hoy igual podría gritar campeón si es que Nacional no gana. Sí, señor. Ya se juega nuevamente la Nueva Olla. Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús, apoyando al 12 de octubre, Gustavo Ortiz, Guayipo, Tabarén, lista 9, Gustavo Ortiz. Avanza Cerro Porteño, Cruz en el fondo. El jugador del 12 prácticamente afuera. Hay corner, tiro de esquina. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Operativa y Macarey Limitada. Y el tiempo de juego, 5 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico. Empate, Cerro y el 12 están 0-0. Bodega SI de Esteban González en Guasuira. Ahí se construcción de Agustina Costa en kilómetro 32. Virate Tornería Salina de Juan Salinas apoyando al 12. Le pega Hugo Franco. Primer corner del partido y es para Cerro Porteño. Sobre la punta izquierda hacia el arco norte, atención señores, Mateo Gonzalo que se mueve cerca del área, tiro de esquina corresponde al equipo azul buscando el primer tanto del partido, para los sigue el 0-0, se molestan las parejas en el área, Rubén Ríos que lo marca, Adorno viene en el centro, arriba, segundo poste, rechaza la defensa, el rebote, fuerza nuevamente al equipo de Cerro, viene en el centro del área, un golpe de cabeza, no pasó nada, en el fondo se le Mono Cardoso. Óptica Valeria, lente, bifocale, monofocale, multifocale, Maricales tira Rivia, esquina Virgen del Rosario, consulta 0185 157 618.
Va a sacar el portero Mauro Cardoso para el equipo del 12, que respira aún todavía Jorge en el tema de promedios. Sí, tiene una buena base aún en el promedio del 12, pero lógicamente que hoy perdiendo, diríamos, baja extensiblemente, y por ende es importante sumar por lo menos uno y mantenerse ahí en la línea de los 1,200, y después lógicamente sumar de a 3 ante Nacional para sobrepasar esa línea de los 1,200 y así comenzar una clausura un poco más tranquilo. Ataca Cerro, viene el centro, pelota que va al córner, tiro de esquina, corresponde al equipo de Cerro Porteño. Fisios por fisioterapia y kinesiología de Silvio Centurión, 09824653312, Herrería y Construcción Pirín, kilómetro 270992859489. Queda algo sentido el capitán de Cerro, Matías Villasanti. Segundo córner del partido, todo para Cerro Porteño. Ahora hacia el lado derecho, siempre hacia el lado de la gradería norte. Le va a pegar a la pelota Hugo Franco, el encargado de las pelotas paradas. Atención, señores. Ya se forman las parejas en el área. Cae la bomba allí. Viene el centro arriba. Primer poste. Rechaza la defensa y despeja. En el fondo, el Itagüeño. Arriba el Topo Cáceres que pelea y lo puede ganar. En el rebote, favorece el del equipo del 12. Pero se va arriba buscando. Manabel peinó para José Ariés. Se metió en el área. Rechaza la defensa de Cerro que se complicó. Cuidado en el fondo. Va saliendo con la pelota el conjunto de Cerro con el Pachi Carrizo. Cooperativa Cerro, Bolívar, kilómetro 34 y medio, 081 90 13 70, Aluga Artesanía en general, 0171 26 65 83, Verdulería y Frutería Julia, Estela 1 y 2, pasito del mercado municipal de Itagua. Se esfuerza al máximo Paulo da Silva, cortó el avance de Ovelar, el lateral corresponde al equipo de Cerro Porteño frente a la zona de Plateas, atacando sobre la punta derecha con Franco, el servicio de cuatro que ya se va a hacer, Juan López que va a autorizar, lo hace ahora, Franco levantó, va cerrando la defensa del 12, pelea José Ariel, gana atención, se va por la punta izquierda, mete un pelotazo a cualquier parte, regaló José Ariel, recupera el Cerro Porteño, levanta atención, corre por la izquierda, Adorno va a perder ante la marca de Marabel que pasó, lateral corresponde al equipo de Itagüeño, Jorge. Pablo da Silva que llegó a jugar con Chiquiarse en la selección, para eliminatorias Alemania 2006. Ya estaba Pablo en la selección. Ya, vos. Tiene ya su trayectoria. Sí, señor. Muy bien. Y pero Sarabia también que fue capitán inclusive en Cerro Porteño. Sí, sí. Aquí se viene avanzando Cerro con Vareiro, va dejando la pelota para Ovelar, se va a Ovelar, entró por el medio, lo marcaba entre 3. Falta, dice Juan López, a favor de Cerro, la falta fue contra Ovelar. Tornería Salinas de Juan Salinas, apoyando a 12 ahí, construcción de Agustín Acosta en kilómetro 32, operativo Bodega S de Esteban González en Guasuira. Sale Adorno, va dejando para Marcos Cáceres, sale Cerro Porteño, el partido continúa 0-0 sobre 9 minutos. Edgar Patiño, Frente a Integración Liberal, Edgar Patiño, lista 9, opción 5. Adorno con la pelota, dejando para Alan Rodríguez, pela raya frente a la zona de preferencias, tocando nuevamente para que vaya saliendo Adorno, y este para Cáceres, lo hace todo lento Cerro Porteño, Jorge. Sí, me parece que espera un poco más que salga el 12 y buscar algún espacio ahí para que puedan filtrarlo a los velocistas y sacar provecho de eso. No se apura mucho Cerro Porteño. Y lógicamente como el esquema de Sarabia es siempre de esperar, entonces por ende están ahí buscando el hueco. Sale Adorno, va dejando más atrás con la pelota Marcos Cáceres abierto, va a recibir Hugo Franco, lo hace ahora todo el equipo del 12 en su campo de juego, inclusive José Ariel Núñez, nadie para la contra, deja por ahora el técnico Pedro Sarabia, viene Cáceres, dejando para Franco con la pelota, no le tocando para Marcos Cáceres, hace la cortita, el equipo de Cerro Porteño con Cáceres, va dejando para Adorno, ya pasa medio campo, entrega por la izquierda, solo recibe a Rodríguez, a ver cómo cruza el centro, y la verdad que va afuera, pegó la espalda de César Benítez, actualizamos tiempo de juego y marcador. Cooperativa Ipacara invita al servicio de la gente y el tiempo de juego 10 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Aluga Termariel. Empate 0-0. Aluga Termo Artesanía en general 0971 26 65 83. Centro Médico Corazón de Jesús apoyando al 12. Lateral, Pache dice que fue córner, finalmente lateral para Cerro, viene el Pache, va dejando para Vareiro, lo empuja, no hubo nada. Apareció la experiencia ahí, la maña de Víctor el Topo Cáceres. Lateral corresponde al equipo Itagüeño en defensa. Comercial de IB, a pasito del mercado municipal de Itagua, Tarcisio Ferreira, trayectoria de alta y compromiso, lista 9, opción 4. Y La primera, ¿sí? Marcos Cáceres que está en Cerro, el Topo en el 12, los hermanos. Van enfrentando los hermanos, arriba la pelota. Al momento está trabajando más el Topo Cáceres. Sí.
Va saliendo Coseriel, pica habilitado, atención, acompaña por el medio Marabel, se viene Coseriel, avanza el globo itagüeño, viene al centro y rechaza la defensa, queda corto, viene otra vez la remontada del equipo itagüeño con el Topo Cáceres, lleva la pelota, va dejando para Coseriel, se prende por la zona derecha, piso la pelota, hizo el caño, cierra las piernas oportunamente Adorno y sale espectacularmente el Pachi Carrizo, gana nuevamente Coseriel, se va sobre la punta derecha, se frena ante la marca de dos hombres de Cerro Porteño, empuja Coseriel, puso el cuerpo, perdió ante la marca de Matías Villasanti. Hilario Monzón, tu candidato al pueblo, Hilario Monzón, concejal 2021, Movimiento de los Trabajadores de Itagua. Sale con la pelota al 12 con Víctor Ayala, se va sobre la punta izquierda, atención, pega la raya, viene Ayala, qué buena conexión, a ver qué te falta. Lo cruzan fuerte a Víctor Ayala, la falta fue del jugador Damián Bobadilla, ahí falta, tiro libre, corresponde al equipo itagüeño. Cecilio González, Esperanza Republicana, lista 10, opción 4, el próximo 20 de junio, Cecilio González, licencia Gloria Salinas, equipo joven, lista 7, el compromiso con la gente, Hugo Novería, intendente, el próximo 20 de junio, lista 10 de punta a punta. Saludos para nuestro compañero Juan Aguilera, que ya está en sintonía. Muy bien, el compañero que se incorporó en esta semana, entonces saludos para Juan Aguilera. Aquí hay tiro libre, corresponde al equipo itagüeño sobre la punta izquierda, llegando a los 12 minutos de la primera parte. Atención, señores, en la nueva olla, a ver quién le pega. Atención, señores, es el tiro libre sobre la punta izquierda, ya se forman las parejas en el área, gritando el portero Miguel Martínez, autoriza Juan López, viene el centro, primer poste, qué mal el centro, Jorge. Bueno, un tirito prácticamente de Junior Vites. Recupera José, le va a pegar, tocó por la izquierda, atención, cerrando oportunamente Marcos Cáceres, cuando atropellaba por la punta izquierda el jugador del 12, corre, tiro de esquina, corresponde el globo itagüeño. Hugo Noé Díaz, el próximo 20 de julio, lista 10 de punta a punta. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Cayate del Sur, licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando juntos por Itagua, lista 3, opción 8. Tiro de esquina, atención, tercero del partido, primero para el 12, el centro, Río y está. En la nueva olla, Cerro Porteño 0, el Globo Itagüeño 1. Esta vez sí le salió bien el centro a Junior Brites, el anterior que justamente buscaba también una peinada y una cabecera del área, no le salió bien, muy corto. Del rebote agarró Ariel Núñez y el pase para Brites que no llega, el córner y ahí lanza el primer palo, se anticipa bien Ariel Núñez, el testazo al poste de Martínez. Excelente el testazo del tenido Núñez para el 1-0 del 12 de octubre. Ariel Núñez, que sigue siendo una de las principales figuras del Globo. El momento del gol. Minuto 13 de la primera etapa. Gana el Globo Itagüeño por 1-0 y en su primera pelota quieta, a través de un córner, la mandó a guardar José Ariel Núñez. Viene Matías Villasanti a ver cómo se reestructura nuevamente el equipo de Cerro Porteño. Sale con la Bobadilla, dejando para Franco. Avanza Cerro que está golpeado. Atención, se viene Cerro atacando sobre la punta derecha. El arquero puede rechazar en el fondo de la defensa de Itagüeña. Falta aquí. Juan López dice que sigue más. En el medio campo recupera la pelota el Topo Cáceres. Perdió, no ganó muy bien el Topo. Entrega por la izquierda. Avanza la contra del 12. Atención, tocará por la izquierda para José Ariel Núñez. Ya se armó la defensa de Cerro Porteño. A ver, aquí la tiene José Ariel, hizo un lujito, qué buena jugada personal de José Ariel, entrega por la izquierda Brites, tocando con la pelota, el equipo del 12, atención, va cerrando Cáceres en el fondo, sale para Cerro. Arturo Cabrera, concejal el próximo 20 de junio, Arturo Cabrera por el Movimiento Concordia Colorada, lista 4 y opción 2. Se desmarcó muy bien José Ariel Núñez y apareció solo el primer poste, jugada preparada, Jorge. Sí. Creo que ya lo tenían preparado esto. Y Ariel Núñez que se desmarca ahí de dos gigantes prácticamente, que le sacan una cabeza y salta, él se anticipa, queda sorprendido el porterito Martínez para este gran gol que hizo José Ariel, ¿no? Avanza el 12, viene el centro para Manabel.
recupera Miguel Martínez, el portero de Cerro Porteño, entrega por la izquierda y a correr, se ha dicho con el Pachi Carrizo que ya pasa medio campo, atención, se viene el Pachi, a ver, sigue el Pachi, no marca nadie, sigue el Pachi en diagonal, se viene el Cerro Porteño, el pase en profundidad para Vareiro, era para Teo González. Aquí recupera el portero. ¡Vámonos, Cardoso! Saludo especial de Buenos Aires que nos está sintonizando el señor Remigio Aquino. Vamos 12 y se va a poner alto el deporte itagüeño. Un cordial saludo también para nuestro incondicional amigo Edgardo Canciller. Muy bien, saludo para Canciller entonces. Aquí en el fondo, el repete que va afuera, lateral corresponde al equipo del 12 de octubre. Sobre la punta derecha, frente a la zona de preferencias. El club itagüeño gana 1-0. Derlis Ramírez, Pérez Realista 99, audición 1 el próximo 20 de junio. Derlis Ramírez, concejal. Tenía más la pelota Cerro, pero fue más letal ahora el equipo itagüeño, Jorge. Así es Cerro el que estaba manejando, circulando, buscando ingresar ahí el cerco implantado ahí por Sarabia, pero después lógicamente salió bien el 12 y la utilizó bien la pelota parada. Viene el centro atrás y rechaza la defensa de Cerro Porteño. Se metía Junior Manabel sobre la punta derecha. Gana aquí Matías Villasenti, capitán de Cerro. Mete pelotazo, se equivocó. Se viene y le va a pegar. Viste que le pega. Y la pelota que va al córner, pero ya estaba todo anulado. Jorge, ¿qué pasó? Sí, parecía que volvía ahí un jugador del 12, estaba en posición adelantada en el sector. El asistente que marca entonces anula un poco esa interesante jugada que hizo Brites. Sale Martínez, entrega para Adorno, 17:40 primer tiempo, el 12 gana 1-0. Dona Bella Coferga, parte de Francia, Quina Carmen de Peña, Arturo Cabrera, lista 4 y audición 2. Sale con la pelota Cerro Porteño en la nueva olla, gana el globo, atención, con la pelota Adorno tocando para Matías Villasanti, toca Cerro Porteño, nuevamente con Adorno y este que toca nuevamente para Matías Villasanti, tocando la pelota, el equipo de Cerro Porteño, atención, ya cruza medio campo, Adorno, arriba están Vareiro, González del Pachi Carrizo, aquí tocando justamente el Pachi, dejó para Matías Villasanti, tocando la pelota del equipo de Cerro, perdió Sergio Vareiro, que es la primera vez que lo pone Chiquiarse titular, ¿verdad? Sí, al menos diríamos que después de varios partidos, porque me acuerdo que había jugado ya titular en otro compromiso, pero sí más está de alternativa, trata de darle tiempo, minutos también, Chiquiarse a este delantero que prometía mucho cuando estaba en General Díaz, luego inclusive lo había comprado el Necaxa mexicano, creo que tiene gran parte de su pase aún el equipo de Necaxa. Se viene Pachi Carrizo para Cerro Porteño, a ver qué hace jugando por abajo con Matías Villasanti. Ya se armó muy bien la defensa del 12. A ver, viene Villasanti dejando para Marcos Cáceres, entrega por la zona derecha para Franco, atención. Se viene el centro, no, Amago tocó por el medio. Avanza Cerro, atención. Cierra en el fondo la defensa. Sacaba en el fondo Francisco Manenti. Gana Miguel Martínez, 19 minutos, primer tiempo. En la nueva olla se juega este partido. Fecha número 17. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente. Lista 4X, audición 3, la Madre San Agustín de Marco Galeano, Marquillete del Sur, licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando juntos, por Itagual, lista 3, audición 8. Se viene con la pelota Mateo González, perdió ante la marca de dos hombres del 12. Gana Franco para Cerro, perdió, recupera nuevamente y sale por la punta izquierda. Salinas entrega para José Ariel Núñez. Avanza el globo itagüeño, giró, se durmió José Ariel, le roban la pelota. Gana Marcos Cáceres, a ver qué hace. Paso de uno, paso de dos, paso de tres, genial. Se viene Cerro Porteño, atención, sobre la punta derecha con Franco, a ver qué hace tocando por el medio. Aquí se viene Matías Villasanti, está por la izquierda Alan Rodríguez, tocando por esa zona. Viene Rodríguez con la pelota, a ver qué hace. 1, 2, 3, 4 de Cerro que van en el ataque. Cierra la defensa y mete la contra del equipo itagüeño. Licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando juntos por Itagual. Lista 3, audición 8. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente. Lista 4X, audición 3. Hugo Noelia, intendente el próximo 20 de junio. Lista 10 de punta a punta. Jorge. El Cerro Porteño que está teniendo una gran cantidad de jóvenes que están saliendo de la cantera, decía Chiquiarse, que no está preocupado por eso porque habrá mucho más para, diríamos, promocionar, ¿verdad? En el próximo torneo inclusive. Por ende, con eso creo que la dirigencia y Chiquiarse están pensando justamente en sacar nuevos valores, ¿verdad? Para Cerro Porteño, que es una cantera inagotable, ¿verdad? Y hay que esperar entonces, Ariel, que se pulan bien estos muchachos, que tengan experiencia, que tengan jerarquía, para pelear algo importante, porque
si es que apostará a eso, Cerro Porteño tendrá que conformarse un poco siguiendo con el plano local, ¿no? Sí, señor. Van saliendo muchos buenos jugadores de la cantera y justamente uno de los que pintó muy bien, la Pantera Morales, al parecer ya no seguirá en la clausura. Tendrá destino la MLS o Europa. Directamente la Pantera Morales, que sin lugar a dudas es la estrella que tiene ahora el equipo de Cerro Porteño. Sí, y ese es el error y la equivocación de clubes y empresarios también, por ejemplo, de llevar a estos jugadores prometedores a ligas que no resaltan mucho, solamente le llevan por el dinero. Ahora en la MLS, por ejemplo, que para mí es una pérdida de tiempo total, por eso que muchos jugadores fueron ahí y volvieron y ya no son los mismos, como Josué Colmán, por ejemplo, y otros. Ahora, por ejemplo, está ¿quién? Fernando Cedrés, Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez, se fue el de Guaraní, el que es de Paraguarí también, ¿verdad? Sí. El velocista Jesús Medina, está Eric López, que es delantero de Olimpia, pero no se sabe nada de ello. No, nada. Pero veremos. Por ahora Ronnie Redes. Ronnie Redes, sí está. Y bueno, veremos entonces, pero por de pronto la Pantera Morales ya no continuará en el clausura en el conjunto. Europa sí. Europa sí, pero Que sea una liga también que resalte, ¿no? Dinamarca Rumania. o no sé. En Rumania escuché que estaba jugando este mes a Coli. Nadie sabe de ello. No. Hay otro paraguayo que anteayer por ahí he visto en una página que Turquía estaba, más o menos, sí, ¿verdad? Pero después que estaba jugando en Chipre. Chipre. Sí, no me convence. sí, de apellido Belloso, es goleador, pero nadie le conoce. Jugar en la Liga Española nomás, Ariel, pero en esos clubes que, igual que pelean media tabla para abajo, ¿verdad? Que peleen por ahí permanencia, pero en Liga Española, ¿verdad? Liga reconocida, ¿verdad? Sí. Que está en el top 5. El parque no lejos, acá en la Argentina no va a jugar. Sí. O en el Brasil, así como, Y en el Bahía, ¿no? sí, como sucedió el juvenil, Elías Velar firmó un contrato con el Vasco de Brasil también. Pero el tema es cuando te pintan, ¿verdad? Vas a ganar 10 veces más. Cuando te llenan la cabeza de fantasía, ¿verdad? Sí. Algo similar que le pasó a Pablito Ayala, ¿verdad? En su gran momento se fue a Sudamérica, lo que hubiera sido, qué importante hubiera sido para el 12 en este torneo en la Sudamericana también. Y porque iba a ganar el doble, nomás se fue a Sol y se fue, y no apareció casi nunca, ¿verdad? Está el caso de este Mateo Gamarra también, que se fue al pedo en el Olimpia. Cosas así que de repente piensan más en su Bienestar económico. pero hubiera redoblado si seguían el 12, porque de por ahí capaz que haya algún atraso, ¿no? Pero iban a cobrar todos juntos y hubiera sido 10 veces más. Sigue el fútbol, señores, en la nueva olla. Gana por ahora el equipo del 12 1-0 con el gol de José Ariel Núñez. Prete que va por la zona derecha. En el fondo va sacando Hugo Franco. Muy bien. Sale con la pelota, cerró con Franco. Franco era Cáceres, dejando para Adorno. Adorno con la pelota. Está por la izquierda, pega la raya Alan Rodríguez. 24 con 30 primer tiempo. Viene Adorno, va dejando cortita para Marco Cáceres. Arriba espera el Pachi, Mateo Gonzalo. Arriba la pelota buscando a Varela. Bajó muy bien, avanza. Cerro, atención, el remate zurdo perdido. Recupera Cerro, atención, que balón en el área. Gana Mateo Gonzalo. Posición prohibida, dice el asistente 2. En el fondo sale el globo itagüeño. J. Construcción de Jovino Amarilla, Bonavella, Coafer, Gaspar y Francia Esquina, Carmen de Peña, Arturo Cabrera, precandidato a concejal, lista 4 y opción 2. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Cooperativa Ipacaray limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego 25 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta a Luga Termos, Ariel. Está ganando el globo itagüeño 1-0. Grupo Itaguace en kilómetro 32, David Confecciones 0982-80-093, Alianza de Seguridad Seguro en kilómetro 30, Itaguace, Cecilio González Esperanza, Republicana lista 10, opción 4. Van a ver que prueba el arco y hay un rebote, gana el topo, Cáceres, pero levantada, Juan López no cobra nada, cerca de la media luna. A ver, finalmente se detiene el fútbol, está sentido Damián Boguadilla, jugador de Cerro Porteño. Creo que fue con el choque que tuvo con el topo Cáceres. Se detiene el fútbol y ingresa la sanidad.
RB Centro de Lubricación, kilómetro 30 Itaguas. El Tejido, la solución a su cercado. Artículo de ferretería celular 0983 70 67 89. Hugo Noedia, el próximo 20 de junio. Lista 10 de punta a punta. Levantó el topo la pierna derecha, pero rápidamente lo recogió para evitar justamente el choque fuerte con el jugador de Cerro Porteño, Bobadilla. Lo llegó a tocar, pero no lo impactó de lleno el topo Cáceres a Bobadilla, Jorge. Sí. Esas jugadas complicadas que siempre tenés que decidir en el segundo, ¿verdad? Qué hacer para no llevarte un susto, un golpe más duro o lógicamente alguna amonestación severa, ¿no? Bien, ya se recupera Bobadilla. No va a tomar ninguna determinación el árbitro Juan López. Le va a dar la pelota a Cerro. Y continúa el fútbol en la nueva olla. Licenciada Lisa Vilártiga, lista 31. Nueva dirigencia colorada el próximo 20 de junio. Licenciada Lisa Vilártiga, intendente Gustavo Ortita, Guayí, Pataman en nivel lista 9. Ahí Marco Cárdenas le dijo al árbitro, no es ciudad amarilla, le dijo por su hermano. Un acepto neutral, ya tiene la pelota Cerro con Adorno, sale Cerro en el fondo con el jugador Marcos Cáceres. Licenciado Eber Rodada, Frente Integración Liberal. Licenciado Eber Rodada, el próximo 20 de junio, lista 9, opción 9. Lleva la pelota Vareiro, atención, la tiene Vareiro. ¿Cómo le cuesta dominar la pelota a Sergio Vareiro de Cerro Porteño? El esfrico por la izquierda con Richard Salinas. Encaramo bien, puso caja quinta. Y se va a la punta izquierda. Ya pasó medio campo, atención. Pelota que viene para José Ariel Núñez. Pega la raya, acusa un golpe, una falta. Lo vio Juan López. Protesta ahora Marcos Cáceres. La falta contra José Ariel Núñez. Entrada fuerte del número 3 de Cerro Porteño. Hilario Monzón, el candidato del pueblo. Hilario Monzón, concejal 2021 por el Movimiento Independiente de los Trabajadores de Itagua. Quiso puntear la pelota Cáceres, finalmente toca el tobillo derecho de José Ariel Núñez, el goleador por ahora. Cometín, Colman y familia apoyando al 12, Lealtad y Trabajo, Luis Torales, lista 31, opción 3, Movimiento Nueva Dirigencia Colorada, Luis Torales, concejal. Y ha de doler con este frío, Ariel, el toquecito del puntín en el tobillo, ¿no? Seguro. Arriba la pelota, viene Vareiro, no pudo llevar la pelota, no aparece en Cerro Jorge Mateo González, Sergio Vareiro, muy poco lo de Velar. Sí, trabaja más Alan Rodríguez, que es la salida que tiene Cerro Porteño por la izquierda, pero allí nomás también. Sí, yo creo que están cuidándose un poco estos jugadores porque tienen un partido importante el martes y lógicamente no quieren hacer el esfuerzo posible y tampoco arriesgar la parte física. 20-30 el partido ante América de Cali, clave, el compromiso donde tienen que salir a buscar la victoria para asegurar la clasificación, aunque sea con un empate ya pasan, ¿verdad? Pero sí, especulando con empate perdió contra Mineiro justamente y por eso entonces yo creo que tienen que salir a buscar con todo el martes la victoria solo y clasificar, o de lo contrario se lo va a complicar. Aquí no pudo evitar el córner, o no, el topo Cáceres, tiro de esquina para Cerro Porteño, Jorge. He visto la página oficial de América de Cali que alzó un TBT, ¿sí? Cuando le ganó a 12 de octubre en el 2003, creo que fue, 2002, Copa Libertadores 4-1 de visitante, ¿verdad? Y aluciendo de que se puede supuestamente ganar aquí en Paraguay, ¿verdad? Pero lógicamente los tiempos y las épocas son diferentes. Señoras y señores, hay córner para Cerro Porteño, cuarto del partido, tercero para el Ciclón, viene el centro, arriba, primer poste, rechaza la defensa, el rebote la tiene el Pachi, levantó arriba, pelota en el área, se viene Cerro con Fernando Velar, a ver qué hace Velar con la pelota, pega la raya sobre la punta derecha, hace el arco norte, avanza Cerro, se equivoca mal aquí Velar, rechaza Rubén Ríos, se apura también el 6 del 12, y gana Matías Villasanti, tocando la pelota para Adorno y de Rodríguez, atención, sale con la pelota, Alan Rodríguez, actualizamos el tiempo de juego y marcador. Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente y el tiempo de juego 30 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta a Lugaster Moriel. Está ganando el 12 de octubre 1-0 con el gol de José Ariel Núñez y al día siguiente juega Olimpia, Jorge, que tiene que ganar mínimo 4, o sea, por 4 goles de diferencia. Sí, yo creo que Olimpia tiene que conformarse ya con la Sudamericana porque es difícil, complicado. A no ser que estén en una noche encendida los muchachos, meter 4 y 5 goles y no recibir nada, ¿verdad? Pero de ganar, se pueden ganar, no sé si será por un marcador muy amplio, y de ganar sumarán 9 puntos
Por ende, yo creo que el Internacional del local no va a querer desperdiciar nada y va a golear también al equipo de Always Ready. Por ende, ganando limpio cualquier marcador, el miércoles se asegura la Sudamericana. Sale con la pelota el equipo de Cerro Porteño. Atención con Alan Rodríguez. Va dejando para Miguel Martínez. Martínez con la pelota. Cuidado, se le fue. Casi gol en contra. Avanza al 12-1. Está rebote. El rebote sacó la defensa. Recupera la pelota. Manabel le va a pegar. Tiró. Amagó. Se viene el 12. Atención por la punta izquierda. Con Manabel. Toca atrás. Y Miguel Martínez que rechaza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el arquerito de Cerro Porteño, Jorge? Bueno, se confió ahí con los pies para dominar el balón y se le escurrió a Martínez y después no aprovecha. Increíble. Tiene que acomodarse, colocarse para sacar el remate de primera. Tenía que pegar. Ahí era Salinas. Casi se le mete esa pelota al portero Miguel Martínez. Ahí con la zurda tenía que pegarle ya a Salinas sin... Ahí como venía. Sí, como venía. Es muy derecho. Jorge Ariel, en caso de que Olimpia llegue a 7 puntos con el equipo boliviano, ¿cuál de los dos queda fuera de la Sudamericana? Olimpia. Por la diferencia de goles. Sí, sí. Pero tengo entendido que el primer paso es la diferencia de goles, el segundo paso, si es que Mayor cantidad de goles. Recibidos de visitante y mayor cantidad de goles convertidos de local también. Sí. Sale Bobadilla dejando para Marcos Cáceres. Gana el 12-1-0 en la nueva olla. Pelotas arriba buscando a Vareiro. Se va Vareiro sobre la punta derecha. Atención, lo marcan entre tres a Vareiro. Ganó muy bien. A ver que se está cerca del área grande. Entregaron para Mateo González. Tocaron para Franco. Franco para Matías Villasanti. Se viene Cerro Porteño buscando el gol del empate. Antes que finalice la primera parte. Viene Rodríguez tocando la pelota para Matías Villasanti. Atención, se va Matías. Se cayó. Hubo falta. Juan López dice que sí. Es tiro libre corresponde al equipo de Cerro. Profesora Sonia Valduche, genuina y Itaguaña, lista 4 y opción 6, comercial J.A. Mueble de kilómetro 25, compañía Cañada. Increíble lo de Miguel Martínez, ¿eh? Hasta eso le pasa a Martínez. Bueno. Pero rápidamente se redimió con esa tapada ante Richard Salinas. Sí, y aparte que hubiera sido mejor que vaya al córner, que sacar así ese balón ahí. También sale con la pelota al 12. Juega tranquilo en la zona defensiva por ahora. El equipo ategüeño aguanta los embates que va recibiendo. Viene Ovelar. Ovelar le pega de zurda, mordido, mal. Aquí hay sangre de meta. Sonrisa. El rostro de Mauro Cardoso. Sí. Mauro Cardoso que declaró a medio capitalino que debía levantarse a las 4 de la mañana para irse a presentarse en la olla a las 6:30. Oh, sí, Mauro, voy a poner ese. Muy bien. Puro Y sí, meando, por el ¿verdad? tema del protocolo, ¿verdad? Sí. Cardoso que va a sacar el portero del 12. No sufre el 12, Jorge, ¿eh? Luego del gol de Ariel, Cerro tampoco inquietó mucho. Nada, quizás la portería de Mauro Cardoso. Sí, Se sí. da la vuelta ahí el muchacho de Cerro cerca del área, pero no hay un remate al arco, no hay una jugada de precisión, de toque. Parecía que lo un inquieta partido de a Cardoso. práctica para Cerro. Y sí, Yo creo que eso fuera... es como que el 12 está jugando en serio y Claro. Cerro, bueno, es como un amistoso nomás, ¿verdad? Viene Matías Villasanti, 34-30 primer tiempo. Y por eso yo creo que debe aprovechar el 12, ¿verdad? También los regalos también que se le van Claro. dando, como la que tuvo recién Martínez con Salinas. Sale con la pelota Cerro con Franco, deja corta la pelota para Mateo González. Lo de Cerro está empezando mucho, que será ese partido Claro. por Copa Libertadores también, ¿verdad? Ese es el tema. Y, O la presión también por lo que fue lo que hizo el capitán Villasanti, ¿verdad? Que el no concentrar, luego perdieron. Los muchachos también en las redes sociales al menos están encendidos por lo que hicieron los jugadores de Cerro, Jorge. Sí, pero el 12 está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Controlando bien todos los conductos, presionando bien, está anticipando y no dejándole jugar a los habilidosos de Cerro y después los demás que tienen esta posibilidad, esta oportunidad de jugar, por ejemplo, los jóvenes, lógicamente que le va a costar aún. Por ende, entonces creo que la ventaja tiene eso el 12 de octubre y que es el que necesita justamente sumar los puntos en este último tramo para sentar una buena base en el medio Cerro, Claro. que está tranquilo.
Actualizamos tiempo de juego y marcador. Cooperativa Ipac Limitada al servicio de la gente y el tiempo de juego 35 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta Grupo Itaguaí Ariel. Está ganando el 12, 1-0. Gol de José Ariel Núñez, que le convirtió a los dos ciclones, el ciclón argentino y el ciclón paraguayo. Sí, Y a dos de cabeza también. señor. Avanza el 12, sacó la defensa de Cerro, viene Smith que le pega a derecha y domina el portero Martínez. Apareció el arquerito de Cerro Porteño, rechazó mal, cuidado, gana finalmente Matías Villasanti, toca atrás para el portero Martínez, ahora sí seguro, sale con la pierna. El portero de Cerro, 36-22, sigue ganando el 12-1-0. David con posiciones 0928-90-093, Alianza de Cerro, Reservo, kilómetro 30, Itagua, Cecilio González, Esperanza, Republicana, lista 10, opción 4, licenciada Gloria Salina, equipo joven, lista 7, el compromiso con la gente. Y no todo está perdido también para el 12 en la Sudamericana, Jorge, porque debido a esta eliminación ya igualmente se embolsa $125.000, aparte de los $900.000 que ya recibió por los 3 partidos que jugó de local. Tengo entendido que hasta el segundo, ¿verdad?, puede llegar esa plata. Era lo que manejábamos. No sé si es así o llevan todos los eliminados igual. Yo leí que si no avanzas, cobran $125.000. Pero buen dato también aquel que comentaste, Jorge, que lo del segundo, ¿verdad? Esa parte de la información, al menos no lo leí, ¿verdad? Sí me quedé con el monto de $125.000. Él también pasó con la primera fase. Con aquel que no pasaba a fase de grupo también llevaba esa plata. A ver qué pasa con Mateo González. Sentido el número 11 de Cerro Porteño. Tiene un golpe. ¿Quién entró fuerte? ¿Salinas? Es Rubén Ríos. Ríos. En el Vieron peine lo tuvo. levantada de Ríos, cuidado, Y de pleno lo llevó a Mateo González. Muy diferente al del Topo con Bobadilla, donde el Topo sí recoge sobre el final la pierna para que el impacto no sea total, ¿verdad? Sin embargo, aquí Rubén Ríos ¿Y levantó Junior la qué le pierna. pasó? A Junior también le tocaron fuerte. Lo chocaron, creo. También retirado ahora en camilla Junior Brites, el del 12 de octubre. El carapegüeño. Va lentamente fuera del campo de juego, ayudado por los camilleros. Ahí le dieron. ¿Dónde? Vareiro le dio un codo ahí en la parte Cerca en el del pecho. estómago, sí. Muy bien. Ambos equipos se quedan con 10, pero retirado en camilla el del 12 por sus propios medios, Mateo González. Y Chiqui ya prepara dos modificaciones, Adolfo. Fabio Abuelo concejal 2021 comprometido con la gente. Lista 4X, opción 3, La Madrosa, San Agustín del Marco, Alejandro Cayete del Sur, licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando juntos por Itaguá. Lista 3, opción 8. Pareciera que el 12 está jugando contra la Sub-17 de Cerro, Todos jovencitos los que van a ingresar en el equipo de Cerro ahora. Al menos los dos cambios que está preparando el Chiqui Arce. Viene un golpe de pecho de Kide Franco, dejando para Martínez. Y bueno, el Chiqui Arce es un especialista en promocionar justamente jóvenes, Jorge. Sí, sí. Y bueno, solamente que algunos de por ahí estaban durmiendo ahí en el complejo de Upané y reciben el mensaje, preséntense mañana, van a jugar contra el 12. Viene Matías Villasanti. Está ganando el 12 1-0. Luego de aquel gol, tampoco el 12 presionó mucho. Tuvo quizás un par de ocasiones para aumentar la diferencia, pero no la supieron aprovechar. Sale con el esférico Damián Bobadilla, va dejando para Marcos Cáceres. Cáceres con la pelota, abre la cancha, dejó para Hugo Franco. Sale Franco con el esférico, tocando nuevamente para Marcos Cáceres. Está por la izquierda Adorno, arriba espera González también, ya está el Pachicarizo por la izquierda. Se viene Adorno, dejando para Marcos Cáceres, tocando la pelota del equipo de Cerro Porteño. Ya se proyecta por la zona derecha, Hugo Franco, pelota se quema para él, atención, se bate el fondo, cierra la defensa del Globo Itagüeño, gana Velar, Fernandito Velar, que entrega más abajo para Marcos Cáceres, a ver qué hace Marcos Cáceres, se avanza a la punta derecha, se viene Cáceres con la pelota, dejando para Velar, tocando corto la pelota para el Pachicarrizo, y este Matías Villasanti, entrega más atrás de primera, para el Coyote Rodríguez, atención, viene con la pelota Alan Rodríguez, Jorge. Pero al CIE que mandó a hacer una camiseta de Andaví Convención en la mitad 12 y la mitad de Cerro. La parte de atrás por venir.
Sale con la pelota el equipo de Cerro Porteño. Atención, se viene Cerro, atención. Con Bobadilla y Alan Rodríguez tocando Cerro Porteño con el Pachi Carrizo, se va por la punta izquierda, pega la raya, a ver qué inventa el Pachi. Entró por el medio, lo hace todo lento Cerro. Permite también que se anticipe los muchachos del 12. Actualizamos tiempo de juego. Cooperativa El Pacaray Limitada al servicio de la gente. Y el tiempo de juego 41 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta David Confecciones. Que está ganando el globo Itaguayo 1-0. Alianza Seguro y Reaseguro en kilómetro 30 Itagua. RB Centro de la ubicación kilómetro 30 Itagua. Se viene Cerro Porteño, Jorge. Me pregunto, Román, ¿cómo estará ahí frente a la tele? Así diciendo cuando llega a Cerro, cuando llega a 12, ¿cómo estará ahí saltando, no? Con su chorcito. Avanza Cerro Porteño con Novelar, entrega por la izquierda para el Pache le va a pegar a Magó, atención, toca atrás el remate zurdo y arriba afuera. Apareció otro remate de fuera del área, esta vez de Franco, saque de meta corresponde al equipo del 12, estamos con la información. Información presentada por Cooperativa El Pacaray Limitada. Ingresa con la 34 el jugador Vargas y se retira el Pachi Carrizo, Jorge. Sí, ya lo reserva el Chiqui Arce. Suficiente diríamos, el recorrido que hizo Carrizo en los primeros tiempos. Luis Vargas ingresa entonces por el Pachi Carrizo y también ingresa López, el 38 por Mateo González. Bruno López. Ahí está. Muy bien. Y antes del final del primer tiempo, Chiqui ya hace 2 modificaciones, Adolfo. En cuanto a la consulta, compañero, que usted hizo por el tema del desembolso de la Copa Sudamericana, solamente el segundo puesto llevará, digamos, el premio consuelo. Mientras tanto, cuando la competición vaya tomando color y los octavos de final entren en escena, el premio será de $500,000, cuarto de final $600,000 y semifinal $800,000. ¿Cuánto ganará el campeón y el subcampeón? Dice, el subcampeón recibirá $2 millones, mientras que el campeón se llevará $4 millones. Muy bien. Excelente. Ok, ¿y el 12 puede pellizcar esos 125,000? Llegándolo a segundo. Que va a ser muy importante. Pero ¿tiene posibilidad? Casi unos 1.100, 1.150. Porque tiene 5 ahora. Sí. Y hay que ganar y esperar que Huachipato nos sume ante Pues San tiene que Lorenzo. tener buena diferencia. Pues. Huachipato. No, Sí. y 12 tiene que ganar con una buena diferencia. Yo creo que ya no va más. No. Huachipato yo creo que no le va a perdonar a San Lorenzo allá. Falta terrible, patadón de Matías Bellasanti. Tarjeta roja. Expulsado Matías Bellasanti, capitán de Cerro Porteño, ante el Topo Cáceres. Patadón tremendo de Matías Bellasanti. Juan López no dudó, le sacó la tarjeta roja. Problemas en campamento de Cerro Porteño, Adolfo. Fabio Bueno, concejal 2021, comprometido con la gente. Lista 4X, opción 3 de Río Ramírez Pérez, realista 99, opción 1. Dona Beña, Cofer, Gapardo, Di Francisquina, Carmen de Peña, Arturo Cabrera, candidato a concejal. Lista 4Y, opción 2 por el movimiento Concordia Colorado. Ya la pelota pasó y no recogió a tiempo esa pierna zurda Matías Bellasanti. Le dio un raspón ahí al Topo, Y lo raspó. O sea, le afeitó el cuarto. Le sacó algo de cabello al muslo del Topo Cáceres. Me imagino que la gente del VAR también está revisando. A ver si entonces se mantiene en la roja, porque ya estamos acostumbrados a que le saquen roja y luego no pasó nada, ¿verdad? Sí. Y hay casos que el baño, el vestuario vinieron otra vez algunos. Muy bien, Matías Bellasanti ya se retira, se queda con 10 Cerro Porteño, Ahí, atendido el Topo No, Cáceres. Justamente a eso Jorge quería apuntar. Marco se fue y le habló a Viña, como diciéndole, Mario le llamó a su hermano. Ahí, Y no llamó por ahí. Y ahí justamente le mostró el Topo a su hermano. Ya por favor. De Sebio me había llamado. Sí. Mira la cara de Bellasanti. Mire. Sí. Pues llegó a destiempo, Tranquilo, muchachos. Bueno, Bellasanti por las dudas se queda detrás del arco, Si por ahí lo llaman o no, se mantiene al parecer. Pareciera este Sí, partido. y ya le dice López a Bellasanti que ¿Qué necesidad hay, por ejemplo, de
5 minutos luego de hacer pasar el primer tiempo, ¿verdad? No sé en qué momento se perdió tanto. Viene el centro, primer poste, el remate derecha, arriba y afuera. Saque de meta para Cerro Porteño que juega con 10 tras la expulsión del capitán Matías Villasanti. Hugo, no es día del próximo 20 de junio, lista 10, de punta a punta, Movimiento Esperanza Republicana, Fabio Guerrero, concejal 2021, comprometido con la gente, lista 4X, audición 3. Villasanti, que sería uno de los convocados de Berizzo, ¿verdad? Con Caruso Lucena, Fija, Arzamendia, los tres. Arriba la pelota en el fondo, El cierra. Beto. El Ayala. Atención, señores. Beto Espínola, que justamente está ahora aquí en el control, ¿verdad? Muy bien, sale con la pelota el equipo de Cerro, pelota se quema solo punto derecha, atención. El que queda afuera. Este Espínola que tenemos acá, Jorge, ¿qué tal con los centros? De repente, o poi porado una vez o putata Pérez. O pifia mi mía, yo. Sí. Porque este Espínola de Cerro. O se entra ahí de repente. No, de Cerro, por ejemplo, de 200 pelotas, 199 se va ya En la otra bandeja. en la novena, en la décima. Sale Cerro con Miguel Martínez. Regala el portero del 2 de Cerro. Gana aquí el jugador Franco. Arriba la pelota. Pierna levantada nuevamente. Están entrando fuerte los de Cerro. Sale el 12. Al parecer lo tiene todo servido el 12 para llevarse 3 puntos de la nueva olla. Jorge. Sí, si no se alocan los muchachos, Están entrando fuerte. No, y se cuidan también porque en cualquier momento Juan López puede compensar. Sí, señor. Lateral para Cerro. La última victoria del 12 fue en el año 2007, en la vieja olla. Ganó el 12 2-0 ese partido, en el año 2007. Sale con el esférico. Luego también el 12 estuvo en la primera B, en la intermedia, ¿verdad? Pero en la primera división del 2007 fue la última victoria del 12 en cancha de Cerro. Sale con el esférico Villasanti. A ver, Bobadilla va dejando con la pelota para Vareiro, que participó muy poco. Yo pensé que le iban a sacar a Vareiro, ¿verdad? Pero finalmente sacó a 2 experimentados que podrían ser titulares, inclusive contra América de Cali, ¿verdad? Sí, señor. Y le da tiempo a los jóvenes de Cerro Porteño. Sale Bobadilla con la pelota. Está solo Bobadilla, abre los brazos diciendo: ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde están los compañeros? Los que fueron un poco más flojos inclusive contra Mineiro justamente. El Carrizo, que cometió el error de entrar a la pelota, y Goncalves, que no apareció mucho. Sale corriendo muy bien Marabel, se va sobre la zona derecha, se frena Marabel, a ver qué hace Marabel. Pisó la pelota, está pegada la raya, hizo el autopase, falta, dice el asistente 1. Se toma el rostro Marabel. La falta de Pablo Adorno y es tiro libre para el 12 de octubre. Específicamente, Ariel, ese partido se jugó un 2 de mayo del año 2007. 12 de octubre había formado con Librado Ascona, Elvi Mareco, Julio Mesa, Ismael Martínez, Alberto Andrés Kiese, Rafael Cris, Pedro Irala, Carlos Alberto González, Diego Miranda, Hugo Notario y Daniel Ferreira. 2007. 2007. 2 de mayo del 2007. Y tú llamándose Diego Miranda, Sí, Tiro libre. El Bati es nuestro amigo, el Bati gol. Le pega Brites. Segundos para que culmine el primer tiempo la nueva olla. Recordemos que se adicionaron 5 minutos más. El centro arriba, despeje defensivo. Y sale con la pelota Ovelar. Ella levantó, recupera el medio campo. La pelota del equipo del Globo Itagüeño con Rubén Ríos. Dejando para el Federico para que sale con la pelota. Es el jugador Manente. Entrega para Ayala. Ayala con la pelota. Va dejando para José Ariel. Entregó mal. A ver si mete la contra Cerro. No puede pasar de Manente. Gana muy bien Rubén Ríos. 15 segundos. Y se va la primera parte. Extraño, Jorge, que no le veamos a Miranda ahí por la intermedia, primera B o primera C. Porque después muchos jugadores recalaron del tal caso de Sebastián Barrientos. He visto que está en el Olimpia de Itá. Creo que estaba para irse en Isteño. No sé si se fue o no. Sí, el Lolo he visto que está en el 24 de septiembre, Roa en Colegiales, el otro Roa en Resistencia. Sí. Primera vez la mayoría. Primera vez la mayoría. Sale el Topo Cáceres, ya tenemos tiempo cumplido. Juan López que mira su metro por lo visto, va a dar un minuto más y mete la contra Cerro. Atención con Adorno, se va sobre el punto izquierda, se frena, pisó la pelota y marcaron entre 3. No pasó nada, levántate, dice Juan López.
Ya entrega la pelota aquí Brites. Ya pasaron 34 segundos de los 5 que diseñó el árbitro. Aquí no corre José Ariel Núñez. Gana Miguel Martínez. Lo va a sacar el portero de Cerro. Y se va la primera parte. Atención, 10 segundos finales. Miguel Martínez dejando para Franco. Y este que va tocando corto para Bobadilla. Sale Bobadilla con la pelota. A ver qué inventa, a ver qué hace en los segundos finales. Pelota se que va por la izquierda. Cierra muy bien. En el fondo la defensa del 12, señores y señores. Fin del primer tiempo, fin de la primera parte. Con el gol de José Ariel Núñez. El 12 gana 1-0 a Cerro Porteño. Para Itauá Deportivo relató Ariel González Araujo. Comentario entre tiempo de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa y Pacaraí Limitada. Bueno, y si con esto no aprovechás sumar a 3, me parece que de por ahí también estaría mal la cosa. Debería de buscar conversar con los muchachos y ver qué pasa si es que los otros en el segundo tiempo no aprovecha y saca una mayor ventaja para alzarse con los 3 puntos ante un Cerro Porteño ya totalmente alternativo, inclusive ya mayoría jugadores que ni siquiera han disputado gran parte del torneo Apertura, y ahora ya con 10, con la expulsión de Villasanti, su capitán. Los Future que aguantó algunos minutos donde lo acorraló Cerro Porteño y después salió. Empezó a tener espacios, justamente a apostar a la velocidad de Ariel Núñez. Ganaron un tiro libre ahí que lo ejecutó Junior Brites. De ese rebote ganó el tiro de esquina cuando el propio Junior Brites se disponía a rematar. Y Brites, que sí le pegó bien esta vez en el tiro de esquina para que Ariel Núñez aproveche al primer palo el testazo de arriba para abajo, sorprendiendo a Martínez. Ese 1-0 que inclusive pudo haber sido ampliado por Richard Salinas en esa equivocación también del portero del Ciclón, que saca para afuera ese balón que ya iba por la línea final y lo dejó servido a Salinas, que tuvo que acomodarse para su derecha para sacar el remate, y ahí otra vez pudieron, diríamos, tapar lo que pudo ser el segundo del 12 de octubre, y de ahí el Cerro Porteño tampoco quiso arriesgar mucho, llegó, pero no le dio mucho trabajo a Mauro Cardoso, que era un mero espectador prácticamente en esta primera parte, encima del frío seguramente que Cardoso tenía que hacer un calentamiento aparte ahí. Gana el 12 de octubre 1-0, merecida victoria parcial del Globo Itagüeño, y creo que si lo aprovecha puede llevar los 3 puntos hoy de la nueva olla en esta fecha 17, en donde el 12 de octubre necesita lógicamente sumar los puntos y cerrar de buena forma el torneo Apertura. Descansamos algunos minutos, volvemos al instante para el segundo tiempo entre Cerro Porteño 0, 12 de octubre 1. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 triple cero. Espera, ¿cómo es? 61 triple cero. Punto Farma, tu salud y belleza. Oñón Divepa, Yayapó, Juntos por Itauá, Miguel Ángel Mesa, Intendente 2021. Construyamos la ciudad que nos merecemos. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida.
bien cerca, San Lorenzo Shopping. Variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Por Itagua y su gente, Asensio Acosta, concejal 2021-2025. Por el movimiento de unidad y renovación liberal, vota lista 3, opción 4. Juntos, por Itagua. Estación de Servicios Petropar Itagua. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itagua, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itagua. ¿Cómo votar el domingo 20 de junio? Presenta tu cédula de identidad a los miembros de mesa. Te entregan el boletín de voto, firmado por los dos vocales. Coloca el boletín en la ranura de urna. Vota por el candidato a intendente de tu elección. Luego, elegí la lista de concejales. Vota por el candidato a concejal de tu preferencia. Al llegar a este paso, tendrás la posibilidad de confirmar e imprimir tu voto. Posteriormente, dobla tu boletín y entrega al presidente de mesa para que firme y deposite tu voto. Este es un mensaje de la doctora Juana Barrios, precandidata a concejal municipal, lista 10, opción 3, ANR. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Por una mejor calidad de vida. Por proyectos realizables para nuestra querida ciudad de Itagua. Vota Víctor Sánchez, concejal, lista 4X, opción 2, ANR. El 20 de junio, lista 4X, opción 2, Víctor Sánchez, concejal, ANR. Juntos por Itagua, Juan Bautista Salinas, concejal municipal, lista 3, opción 10, PLRA. El 20 de junio vota bien, vota por Juan Bautista Salinas, lista 3, opción 10, PLRA, para seguir con el progreso en Itagua. Sport Training Pro Itagua, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes. Con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itagua. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Canta la esperanza bajo el cielo hermoso. El 20 de junio vota lista 4I, opción 5, porque Itagua necesita vientos de cambios. La renovación Cuando en Itagua está en marcha. Coco Martínez, concejal por la ANR, Partido Colorado. Capacidad, juventud y liderazgo. El 20 de junio vota lista 4I, opción 5, Coco Martínez, concejal. Coco Martínez. Juntos. Renovemos.
Este 20 de junio, si votás por Ángel Marqués, lista 9, opción 7, votás por la renovación, el compromiso y el trabajo, para de esa forma construir un Itagua de todos, que lleve a la ciudadanía hacia el progreso. Lista 9, opción 7, PLRA, Ángel Marqués, concejal. Pinoleche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pinoleche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Itagua se merece un concejal diferente. Ojendu batapilla veo ya poja un wamba epona. Un concejal diferente que te represente. Líder como vos, supe baja campana Javier Mesa. Con el 20 de junio ya votarireñan de candidato a intendente Miguel Mézare. Ya yo fui lista 99. Oye, Coatata Anga, opción 12. Upe baja Javier Mesa, un concejal diferente. Movimiento Identidad Liberal. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. El 20 de junio, vota Lista 4I, opción 1, Antonio Morínigo, concejal 2021-2025, para seguir luchando juntos por la igualdad y el bienestar del pueblo, sin distinciones. Antonio Morínigo, concejal. Lista 4I, opción 1, ANR, pensando con la cabeza y con el corazón. Horacio Fernández, intendente, lista 4. Para seguir tejiendo el progreso de nuestra querida ciudad del Ñandutí, el 20 de junio, vota profesora Miriam Violeta, Cuña Guapa, Catuperú. Lista 3, opción 3, hechos, no promesas. Laboratorio de Análisis Clínico San José II de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail, exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas, según código laboral. Nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Todos me conocen, ¿verdad? Que soy una persona capacitada para las gestiones para los conciudadanos. Entonces, soy la opción para cada uno de los itagüeños. Votar lista 4 y Chiqui Ale. Nuestro proyecto, por supuesto, el medio ambiente. Defender nuestro ecosistema. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo.
Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Carlitos ya de vuelta para vivir los últimos 45 minutos en la nueva olla en cancha de Cerro. Gana en la visita, gana el 12, 1-0 con el gol de José Ariel Núñez. Gol que se convirtió a los 13 minutos del primer tiempo por parte de Cerro. Fue expulsado su capitán Matías Villasanti, roja directa, y también ya modificó el técnico Arce. Lo sacó a Mateo González y a Federico Carrizo. Ingresaron Luis Vargas y Bruno López. Veremos si Pedro Sarabia modifica o no su equipo en el arranque del segundo tiempo o mantendrá los mismos 11. Está ganando el 12, está ganando bien, no inquietó mucho Cerro. El pórtico de Mauro Cardoso sí tuvo sus chances, sus posibilidades el 12 de aumentar. La diferencia no lo supieron aprovechar. Veremos entonces cómo se juega este segundo tiempo. Chiqui Arce saluda a algunos suplentes del 12. Ingresa el árbitro Juan López. Tarjetas amarillas no tuvo este partido. Sí, solamente la roja a Matías Villasanti, Adolfo. Así mismo de compañero, como lo estaba diciendo, ¿verdad? Saludo especial también para nuestros seguidores fieles. Elvi González dice fuerza 12, este partido se debe ganar. Carlos va de mucha fuerza para el 12 de octubre. Dayana Santa Cruz Dorales, fuerza 12, dice Remigio Aquino, fuerza 12 de Argentina, este señor Remigio Aquino. Vamos 12, dice Vicente Saracho y el infaltable Canciller Edgardo. Muy bien, saludo también para mi señora Doña Vázquez, para mi hijo Tobías Ariel, que también están escuchando la radio en la zona de Costa Dulce. Juan López va a autorizar, ponemos el cronómetro en 0. Silbatazo al árbitro, ya se juega la segunda parte. Para Itauguá Deportivo, relata Ariel González Araujo. Y Pedro Sarabia, que no modifica, Jorge. No, creo que va a esperar unos minutos más para ver si hay algunos que ya de por ahí no responden o buscar, diríamos, ser más ofensivo. ¿Por qué? Para aprovechar un poco también esa inferioridad numérica del Cerro Porteño. Seguramente que habrá hablado con los muchachos en este tiempo en que no entren en el juego brusco y tampoco inciten a que Juan López busque la compensación. Por el torneo intermedia a las 10 juegan Ameliano con 2 de Mayo, a las 10:30 juegan Fulgencio Yegros con Resistencia. Hablando de la intermedia, Ariel, dejó de ser técnico también el profe Martínez en Deportivo Capiatá. Avanza Cerro Porteño sobre la punta derecha, atención, se viene el Ciclón buscando el gol del empate, jugaron por abajo, la pelota que viene, para que vaya corriendo con Franco, va dejando para Luis Vargas, atención, se viene Cerro con Avelar, cierra el Topo Cáceres, en el fondo sale el globo itagüeño. Y también lo de Salceo está en duda para seguir en el Deportivo San Lorenzo, Jorge. Sí. Pelotazo en profundidad para José Ariel, la atención, pica por el medio Salinas, viene el tren para Salinas y corta, apareció la mal el portero Miguel Martínez para Cerro Porteño. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente de lista 4X, audición 3J, construcción de Vino Amarilla, Dona Bella Coafer, Gaspar Ruiz, Francisquina Carmen de Peña. Y cayó el invicto de Guaraní de Trinidad también. Y perdió mal. 3-1, creo. Sí, con Santana. Sí. Santaní se repuso cuando agarró el profe de Escobar. Sí, señor. Sale en el fondo Cerro Porteño, pelotazo arriba para Sergio Vareiro, dejó por la izquierda para Franco, atención, se viene Cerro Porteño, tiene acá nuestra banda izquierda, atención, a ver cómo cruza, viene el centro y la pelota que va afuera, hay tiro de esquina, corte para Cerro Porteño. Y Capiatá y General Día cada día se hunde más, Jorge. Sí. Mal estos dos equipos que estuvieron en la principal categoría hace poco tiempo y bueno, deberán de buscar o tratar de contratar si tienen tiempo aún más jugadores, porque con lo que tienen me parece que no hay lejos. 1, 2, 3, 4 de Cerro en el área del globo itagüeño, tiro de esquina sobre la punta izquierda, es el quinto del partido, cuarto para Cerro Porteño, sobre arco de la gradería novena,
Se mueven las parejas en el área. Corre para Cerro. Viene el centro arriba y está. Despeje defensivo. Y veremos si mete la contra. El globo itagüeño con Richard Salinas. Atención, ya pasa medio campo. Salinas a ver qué hace. Entrega por izquierda. Pase muy corto para José Ariel Núñez. Recupera Cerro Porteño. Luego de los San Agustín de Marco, andando calles del sur. Comerciales Tigarriga, tu centro de comprar por mayor de dirección Teniente Temo Martínez, casi 27 de junio. Esto es lo que debe corregir el 12 cuando tiene esta posibilidad de la contra. De saber decidir, de saber dónde entregar la pelota aquí en Ríos, que entrega un balón muy corto para aprovechar esa corrida de prácticamente 30 metros, un espacio tremendo que dejó Cerro ahí, y nadie estuvo, diríamos, bien ubicado o pudo por lo menos zafar de la marca para sacar provecho de la contra. Offside, posición prohibida del jugador de Cerro Porteño. Hablamos de Sergio Vareiro. Sale el globo itagüeño en zona defensiva. Selmi Tejido, la solución a su cercado artículo de ferretería. Celular 083 70 67 89 Hugo Noelia. El próximo 20 de junio, lista 10 de punta a punta. Luego Adolfo me cuenta con quién juega el 12, la última fecha del torneo de apertura. Va a sacar Cardoso. Carlos, el portero del 12, ya saca con un pelotazo arriba, sobre la punta derecha buscando a Marabel, rechaza la defensa, recupera el Topo Cáceres en el medio campo, perdió el esférico, gana Bobadilla, va dejando cortita para que vaya corriendo López, atención, cierra muy bien el Topo Cáceres, protege la pelota con el cuerpo, gana el Topo, dejó para Salinas, a ver qué hace Salinas con el esférico, acusa un golpe, una falta, lo vio Juan López. Tiro libre corresponde al equipo itagüeño. 12 de octubre enfrenta a Nacional en la última fecha, compañero. Y en cuanto al fútbol argentino, todo está en suspenso todavía. Aunque ahora tenemos la última noticia, el último momento, es que River tiene ya el ok, la bandera verde, como se dice, para poder enfrentar en el Monumental al Fluminense. Por lo tanto, yo creo que ahí se disipa también la duda de que el 12 visite al Rosario Central. Muy bien, gracias Adolfo. Aquí hay falta, corresponde al globo itagüeño hacia la zona de las preferencias, muy cerca de la banca suplente del equipo itagüeño. Le pega Brites, el Junior Brites le va a pegar, corresponde la salida para el 12, viene el centro arriba, una peinada, avanza el globo itagüeño, toca por el medio, ¡está! Se salva Cerro Porteño, casi convierte su gol Pablo da Silva, Jorge. Bueno, el centro pasado, la peinada. Descargan ahí para Da Silva, que seguía en el área. El corazón del área le pega mordido Pablo. Una pena que no le dio con más potencia. Pudo haber sido el segundo para el 12. Se salva Cerro Porteño. Casi convierte el capitán Pablo Da Silva de carambola. César, el que descargaba ahí. Aquí avanza el 12. La tiene José, le pegó el arco arriba. Y domina el portero Miguel Martínez. Avanza, avisa. El equipo de Bueño, Jorge. Aquí otra vez. El Núñez, que quiso colocar por arriba de Martínez, era para sacar el remate por abajo. Quemarropas, desaprovecha otra posibilidad del 12. Dos ocasiones de menos de un minuto para el equipo itagüeño. Va corriendo, sube en la zona derecha. Ovelar, a ver, protege la pelota. Fernando era tocando por abajo. Se viene Cerro Porteño, atención con López. Va entregando por el medio. Tocando la pelota el equipo de Cerro Porteño. Llevando la pelota a Adorno. Va dejando para Bobadilla. A ver qué hace. Gira muy bien este es Alan Rodríguez. Entregando más abajo para Franco. Tocando la pelota a los chiquilines de Cerro Porteño. Buscando el gol del empate. Ovelar que toca. A ver qué hace. Sí, Ovelar hizo el caño. Cierra muy bien a tiempo las piernas. El Topo Cáceres. Hugo Noé Díaz, el próximo 20 de junio, intendente Hugo Noé Díaz, lista 10. Fabián Bueno, concejal 2021, comprometido con la gente de lista 4 de opción 3. Pelotazo para Vareiro, rechaza en el fondo el jugador Ayala, gana Rodríguez tocando, se anticipa muy bien y viene la contra el 12, van 3 contra 2, 4 contra 2 ahora, avanza el 90, segundo camino, si la hace bien, aquí viene Marabel, le va a pegar, Marabel le pegó por abajo, y no cierra tiempo José Ariel Núñez, otra ocasión de gol que perdona el globo itagüeño, Jorge. Sí, muy abierto el pase también de Junior Vites, en donde tiene que llegar ahí Marabel para sacar ese remate cruzado, no llega Núñez también. Desaprovecha otra contra el 12, que va a tener varias de estas, pero ya va la segunda. Va a sacar en el fondo el portero Miguel Martínez. Cecilio González Esperanza Republicana, lista 10, opción 4 de Oli Ramírez Pérez Real, lista 99, opción 1, licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando junto por Itagua, lista 3, opción 8. Y no tiene otra Cerro que adelantar su línea buscando rápidamente el gol del empate.
deja espacio en el fondo que el 12 no lo está pudiendo aprovechar. Aquí sale con la pelota Francisco Menante, a ver qué hace, pelota hacia arriba, buscando a Marabel, rompió muy bien la línea defensiva del punto derecha, viene el centro para el medio, está, sacó la defensa al medio, y otra contra que está midiendo el 12, sale por la izquierda ahora Cerro Porteño, atención, llevando la pelota Vargas, Luis Vargas con la pelota piso esférico, a ver qué hace, se frena, no estaba ningún compañero cerca, ahora sí tocamos atrás para que salga Adorno para Cerro Porteño. Al lugar del Artesanía General 0971 266 583 Ferretería San Roque, artículos Ferretería en General Teniente de Martínez, Quira, Cabo Núñez, doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana, lista de audición 3. Bobadilla con la pelota, recordemos que fue expulsado Matías Villasanti, capitán de Cerro Porteño, va saliendo Adorno, entregamos para Miguel Martínez, portero de Cerro. Hilario Monzón, el candidato del pueblo, Hilario Monzón, concejal 2021, Movimiento Independiente de los Trabajadores, Bodega S.I. de Esteban González en Guasvirá, y construcción de Agustín Acosta en kilómetro 32, Vibrate. Se viene Río, pase profundidad para Agustín, segundo camino, y va sacando Miguel Martínez, portero de Cerro, fue rápido de pierna, atento también el portero de Cerro Porteño, Jorge. Bien aquí el pase filtrado de Ríos para Ariel Núñez, que por poco no llegó a ese balón, rápidamente salió Martínez para despejarlo, falta un poquitito más ese ajuste para que el 12 pueda aprovechar y aumentar el marcador. A la tarde continúa la fecha 17 con el partido entre Olimpia y el Sportivo Luqueño y cierra esta jornada 17 Nacional que juega ante el Quelito. Mario, ¿ya que volvería al ruido la intermedia, compañero? ¿A qué club? Posiblemente acá en nuestra vecina ciudad. Deportivo. Así mismo, compañero. Sale Cerro, pelotazo arriba, buscando a Marero, cierra Pablo Daucilo, también lo hace, allá la despeja de zurda, va recuperando la pelota Cerro Porteño, atención, se le traba la pelota y gana Mensalina, mete la contra para Marabel, segundo, Marabel le va a pegar, esta la Marabel, se va a transformar tiro para abajo y está, y domina Miguel Martínez. Bueno, el 12 se está cansando de malograr situaciones tras situaciones. Esto ya debería estar por lo menos 2 o 3 a 0 a favor del 12 de octubre, Jorge. Bueno, increíble otra vez aquí lo que desperdicia el 12. El paso otra vez para Marabel, que no sabe qué decidirse en sacar el remate o buscar un mejor perfil para el pase y desperdicia otra llegada del Lobo. Cuidado con Cerro también, que si tiene una la puede aprovechar. Viene saliendo ahora sobre la punta izquierda del equipo itagüeño. Cuidado allí, Salinas que pelea. Falta, dice López, que pasó. Ahí salido corresponde finalmente al equipo del 12 de octubre. Sobre la punta izquierda. Tortería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2. A pasito del mercado municipal de Itagua. Oficios por fisioterapia y kinesiología de Silvio Centurión 01824 65 332. Y justamente le decía esto Sarabia a Marabel, que era pegarle de primera. Sí. No esperar a acomodarse, ubicarse bien, sino rápidamente rematar. Viene José Ariel, la contra para el 12, está cerca del área grande. Avanza, Brite dejó para Marabel, peligro de gol. Se viene el globo itagüeño, Marabel le va a pegar tiro de zurda. Y la pelota que va afuera. Se desvía por el camino, corre el tiro de esquina para el globo itagüeño. Ahí se construcción de Agustín Acosta en kilómetro 32, Vibrate. Balbo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero, Tornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. Es el sexto córner del partido, segundo para el globo itagüeño. Sobre la zona izquierda, hacia el arco de la gradería norte. Ya está Marabel en el área, lo ve Apolo da Silva también por allí. Se van formando las parejas en el área. Tiro de esquina, buscando el segundo de pelota quieta el equipo itagüeño. Lo marca muy bien ahora José Ariel Núñez. Juan López que va a autorizar. Atención, viene el centro arriba. Rechaza la defensa. Gana aquí muy bien. Se viene avanzando Ayala por el 90 itagüeño. Entrega por la izquierda. Pelota que viene para Brite. Hizo el autopase genial. Se va por la izquierda. Ganó muy bien. Se va a transformar a ver cómo cruza. El centro arriba. Viene. Y domina Martínez para arriba, Jorge. Qué gran jugada aquí la Junior Brite, que dejó pagando 2 de Cerro ahí con caño incluido. Saca el centro muy justo, por cierto, donde solamente estaba un jugador del 12 de octubre. Salió bien Martínez a descolgarlo. Bien aquí por Brite, que se está animando. Avanza Cerro, ahora responde el Ciclón con Marero. Entrega por la izquierda para López, a ver cómo cruza. Se viene López, está cerca del área. El centro arriba. Segundo poste, saca mal la defensa itagüeña. Se viene Cerro, atención el Topo Cáceres que lleva la pelota. Sale con seguridad.
Cortesía Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. Ahí se construcción de Agustín Acosta en kilómetro 32. Vértigo óptica Valeria Lente, bifocales, monofocales y multifocales. Maricales Tigarribia, esquina Virgen del Rosario. Bobadilla va entregando más atrás para Adorno y este es Cáceres. Cáceres con la pelota va entregando para Franco. Franco para Adorno nuevamente. Sale Cerro Porteño haciendo línea de 3. El equipo de Chiqui Arce dejando ese espacio en el fondo y el 12 no lo puede aprovechar. Profesor Sonia Baeduche, que no viene Itagüeña, lista 4 y opción 6. Comercial de IBA, pasito del mercado municipal de Itagua. Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso, lista 9, opción 4. Frente a Integración Liberal. Bien, creo que en este torneo es la primera vez que el 12 desaprovecha tantas ocasiones en muy poco tiempo, Jorge. Sí, ver desperdiciar así, de repente también pareciera que alegra un poco verle jugar de esa forma al 12 teniendo tantas ocasiones, pero desperdiciar, lógicamente, que es contraproducente en cualquier momento. Cerro Porteño puede tener posibilidad y la puede mandar a guardarla. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Cambia en Cerro Porteño, ingresa el 14, Wilter Vera, se retira Fernando Velar. Cometín Colman y familia apoyando al 12, lealtad y trabajo Luis Torales, lista 31, edición 3, el próximo 20 de junio, lista 31, edición 3. En el centro queda corto el rechazo y saca en el fondo Rodríguez para Cerro Porteño. Atención, el chico que ya hizo sus 3 cambios, Jorge. Sí, ya quemó los cambios entonces Arce y Sarabia, que aún no hizo. Avanza Cerro por la izquierda, atención, llevando la pelota, el jugador Vargas recupera Marabel, se viene el 12, atención, a ver qué hace el 12, buscando aquí una conexión entre Salinas y Marabel, no pasó nada. Corresponderá salida en zona defensiva para el conjunto de Cerro Porteño. Yo creo que el primer cambio sería Pablo Velázquez por Marabel, del conjunto de Itagüeña. Debería ser. Es más efectivo Pablo Velázquez que Marabel. Sale con el esférico Bruno López entregando por el medio para Vargas, tocando la pelota el equipo de Cerro Porteño. Atención, presión en la salida el conjunto del 12. Va corriendo Adorno, llama para la marca Junior Marabel. Adorno que sale con un pelotazo de zurda, buscando algún compañero, queda corto el rechazo, gana el Topo Cáceres, tocando más atrás para el equipo itagüeño. Viene saliendo Francisco Menenti, entrega por la izquierda para que vaya saliendo Víctor Ayala. A ver qué hace Ayala con la pelota. Pareciera ser que el 12 está jugando, es local. Finalmente aquí hay falta, dice Juan López, del por del 12. En contra del Cerro era Salinas, tarjeta amarilla, lo pintan de amarillo a Richard Salinas del 12. Comercial y fervente de mercadería en general, General Caballero Casi, defensor del Chaco, lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía. Profesora Sonia Baeduche, genuina Itagüeña, lista 4 y opción 6. Actualizamos tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente. 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Cerro Limitada. Está ganando el 12, gana el 12 1-0 y con esta tarjeta amarilla automáticamente digo bien, queda suspendido un partido. Salinas no va a jugar la última fecha, Jorge. Sí. Y en cualquier momento puede venir la conversación, decía que si no se controlan los muchachos, Juan López lógicamente que puede también dejar en igualdad de condiciones al 12 y Cerro Porteño, un juego muy fuerte de Salinas. Mira que si puede, si hay revisión de VAR. Sí. Más aún si es Cerro. Hablando de Cerro, detectaron otro caso de COVID hoy, ayer un caso, hoy otro caso de COVID en Cerro. Cuidado entonces con eso. Hay que saber si es algún jugador o parte del staff. Sí. Pero finalmente un positivo. Ya van 2. Entonces sí, en campamento azulgrana. 16 minutos en la segunda parte. Sigue ganando el 12 1-0. Y mete la contra con Salinas. Sale tensión, se pierde la pelota. Gana Salinas. Tocó para José Ariel. No pudo llevarse la pelota. Sale Cerro ahora en el fondo con Vareiro. A ver qué hace Sergio Vareiro. Lo marcan entre 2. A Vareiro perdió la pelota. Sale el globo itagüeño. SRC Electrodoméstico, Europa Itagüa, en kilómetro 32, Vibración David, Confecciones 0928 90 093, Alianza, Seguro de Resumo, en kilómetro 30, Itagüa. ¿Será que estos brasileños trajeron Ariel? Podría ser. Porque luego el partido contra Minero. Justamente el día, o sea que más o menos contando los días exactos, después del partido del Mineiro. 3-4 días. Aparecen, sí. Podría ser. A ver,
Y hay que vienen con PCR positivo a jugar Ariel. ¿Y eso por qué se permite, Jorge? Increíble, sí. Porque nuestras autoridades no son lo suficientemente No, fuertes. en síntesis, Imagínate lo que pasó, por ejemplo, y por qué ellos no permiten en PCR positivo en Brasil, pero ellos pueden, ¿verdad? Porque en Brasil, al Independiente lo que le hicieron, porque los jugadores independientes fueron con PCR positivo y le enviaron todo a su casa grave. Sí, pero acá no. Sí. Acá es, bueno, no pasa nada. Son muy endebles nuestras autoridades, Jorge. lente. Sentido, José Ariel Núñez. Acá no hay ni control de nada. Imagínate que te meten cocaína en tu maleta para... Qué bárbaro. Acá lo que... Ahora que sí, Jorge, Ariel, que no hay control, me causa gracia o me causó gracia en su momento acá dentro de la ciudad de Itagua. Me fui a entrar en un negocio, en un centro comercial. Y me pregunta el que me controla, el que me va a tomar la temperatura. Esa no funciona, dice. No, en serio. ¿Y después? Es increíble. Eso es. Grande, mande y cuando se mata y cuando le dije yo. Yo fui de acá a su vez, yo le dije. No, sucedió dentro de la semana, será. Increíblemente. Muy bien, señores, sale Cerro Porteño, cae el Ciclón de local 1-0. Selmi Tejido, la solución a su cercado artículo de ferretería, celular 08370 6789 Hugo 9 el próximo 20 de junio, lista 10 de punta a punta. Luego del partido se viene el profe Hermosilla. Muy bien, con el domingo diferente del profe Hermosilla. Luego de este partido sale Cerro en el fondo. El globo itagüeño que dejó de atacar. Avanza el Ciclón por la izquierda. Atención, se va hasta el fondo. Pelota que va cruzando. Por allí César Benítez, lateral corresponde el equipo de Cerro. David Confecciones 082-890-093. Alianza de Seguro y Reserva en kilómetro 30. Itagua, Cecilio González Esperanza, Republicana, lista 10, opción 4. Comerciales Tigarribia, tu centro de comprar por mayor y menor dirección. Teniente Esteban Martínez, casi 27 de junio. Va a sacar en el fondo el portero Mauro Cardoso. ¿Quién se viene en el 12, Jorge? Mendieta, David. El otro Mendieta, ¿no? Lupa Crayense, ¿verdad? Que tendrá otra oportunidad recuperándose de su molestia. Y bueno, ojalá que pueda también volver a tener su momento este Mendieta, que fue una gran figura de su última temporada pasada. Muy bien, ¿posible jugadores que se retiren? ¿Salinas? ¿José Ariel? Sí. Richard Salinas, podría ser. Aquí sale Cerro Porteño, Salinas que ya tiene tarjeta amarilla también. Sí. Muy bien, sale con la pelota el equipo de Cerro, perdió, ganó José Ariel, avanza el 12, atención, ya pica por la zona derecha, Junior Marabel se frena, José Ariel toca atrás, pero de aquí viene para Benítez, tocando el esférico el equipo del globo itagüeño con Manente, y este es Paulo da Silva que casi convirtió el segundo tanto. Ayala con la pelota, Marabel que toca también, toca el esférico el equipo del 12. Se defiende Cerro, lleva la pelota del topo, Cáceres solo, está por la derecha, José Ariel Núñez, pelota que viene justamente para el entrón diagonal, avanza el globo itagüeño, atención, segundo que viene, se la hacen bien, viene José Ariel, toquecito por el medio, ahorita se la mete y está, se salva Cerro, increíble, aquí remató Brites, pero estaba todo anulado, ¿no, Jorge? ¿Qué pasó? A ver, aquí no hay nada. No hay nada que curar. No hay nada que curar, estaba todo bien. Le pegó mal, Brites creo que inclusive lo toca el de Cerro, ahí puntea, no es tiro de esquina tampoco. Estamos con información. Información presentada por Cooperativa Hipocray Limitada. Se va a Salinas, sí. Sí, como veníamos diciendo, se retira Richard Salinas, que la próxima fecha no va a jugar por acumulación de tarjetas amarillas. Ingresa David Mendieta. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Apacita el Club Doctor Antolina, la Embocallate del Sur, licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando junto por Itagua, lista 3, opción 8. Se viene Cerro Porteño, atención, atacándose la punta derecha, no alcanza López, que muchas oportunidades tuvo Salinas con Pedro Sarabia, Jorge. Sí. Y lógicamente que es un jugador especial, ¿verdad? Aparte de ser rápido, velocista también, hace de que le ponga nervioso al rival. Es agresivo. De esos jugadores canguro, como se dice, ¿verdad? Hasta inclusive de por ahí también se gana faltas inexistentes porque es exagerado, pero es un jugador que rinde, ¿verdad? Pero le falta mejorar un poco también a la hora de la definición, muchas veces desperdicia demasiado.
Avanza el 12 con Mendieta, pisó la pelota. Luego Adolfo me comenta cómo se va quedando en la tabla de promedios. El equipo de Buño con esta victoria parcial consigue la nueva olla. Aquí sale con el esférico el equipo de Buño con Manenti, tocando para Pablo da Silva. Y Mauro Cardoso, que es mero espectador nomás del partido, Jorge. Sí, algo debería estar ahí teniendo alguna silla, tomando 3 lemas. Un poquito de mate también puede ser, ¿no? Sí. Está fresquita la mañana todavía. Viene Marabel, tocando muy bien del 12. Atención, llevando la pelota Marabel. Qué buena conexión con José Ariel Núñez. Se defiende Cerro. Los juveniles de Cerro, atención, que van defendiéndose ahora. Marabel que entrega corto para Rubén Ríos, tocando el esférico. El equipo itagüeño gana por 1-0 con el gol de José Ariel Núñez. Pablo da Silva que sale con el esférico, a ver qué hace, tocando corto por la izquierda para Víctor Ayala. Avanza el globo itagüeño tocando muy bien. Atención, sucesivos pases, sucesivos toques de los dirigidos de Sarabia. Un lujo aquí de Brite, dejó para Ayala, tocó por el medio, rechaza la defensa. El rebote no endefavorece el equipo itagüeño, la lleva para el jugador Brites. Atención, hizo una picadita, hizo un caño también por aquí y sale en el fondo del equipo de Cerro Porteño ahora. Rápidamente, Ariel, el 12 de octubre con esta victoria parcial se posiciona y respira muy bien con 1,240, perseguido con Sportivo Luqueño con 1,139, Sol de América con 1,117 y en el último, en el fondo, River Plate con 1,064. Muy bien, muy buen colchón que está consiguiendo de puntos el equipo itagüeño. Está sumando 3 puntos importantes en esa lucha que tiene con un par de equipos en la zona de promedios. ¿Y Guareña cómo está luego del empate con Guaraní? Guaireña se posiciona con 1,320, compañero. Ah, bueno, está un poquito lejos del 12. Está un poquito lejos, pero en cualquier momento, con una, 2, 3 derrotas sucesivas, puede ir al piquete. 62 puntos en total, suma 12 grados, ¿no? El 12 con este triunfo parcial llega a 62, mientras tanto Guaireña va a 66. Sí. 4 puntitos. 4 puntitos. Si le gana Nacional llegaría a 65 y superaría los 1,250 aproximadamente. Así mismo es. Sale el 12, arriba la pelota y todavía falta toda la clausura también. Sí. Y haciendo un promedio así, yo creo que el 12 completando 80 puntos, porque este año nuevamente se mantiene en la categoría. Así mismo. Sale Miguel Martínez, pelotazo arriba del portero de Cerro, buscando el ciclón, los medios para llegar al gol del empate. Sin embargo, el 12 de contra puede liquidarlo. Y ahora viene el José Ariel, segundo en camino, sale el arquero. Arco libre, Marabel le va a pegar, sigue Marabel, le pegó por arriba. Y la pelota le cae en el techo largo, defendido por Miguel Martínez. El 12 que sigue perdonando Jorge Villalba. Bueno, y aquí picó muy largo Ariel Núñez, creo que era un poco más nada más. Ariel después ya para buscar levantar sobre Martínez, pero picó muy largo, salió a tiempo el arquero y después con el arco en blanco, Marabel que consigue el rebote, pero el balón que no cae a tiempo y otra vez experiencia al 12, la ocasión clara para liquidar el pleito, ¿no? Sí, señor. Sentido José Ariel Núñez, pide ingreso de la camilla. Bueno, esa corrida creo que sintió algo. La corrida, sí. Y aparte también creo que lo tocó algo el portero Martínez. Y como decía Jorge, adelantó mucho la pelota José Ariel Núñez, ¿eh? Si llevaba un poco la pelota en los pies, era solamente eludir a Martínez y mandarla a guardar. Sí. Lastimosamente, otra ocasión que está perdonando el 12 de octubre. Actualizamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 20 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Aluga Termos. Está ganando el 12 1-0. Saludo especial para el profe Edgar Silva, que ya se recuperó ya también del cuadro delicado que tuvo. Mucha fuerza para el profe Edgar Silva. Saludos para el profe Silva. Se retira en camilla José Ariel Núñez. Estamos con la información. Información presentada por Roberto Sería, kilómetro 27. Ingresa Pablo Velázquez con la 9. Se retira entonces José Ariel Núñez, el autor del gol. Fisios por Fisioterapia Quines, Energía de Silvio Centurión, 09824-65-332. Veremos si Velázquez no está con la pólvora mojada y liquida este pendiente llamado Cerro Porteño, Jorge. Sí, si tiene una posibilidad. Yo creo que no la va a perdonar Velázquez. Ya lo desperdició Marabel, Núñez, Brites. Bueno, aquí Velázquez entonces que ocupará la posición de centro delantero y Marabel
es el que arrancará de atrás para buscar abrir un poco la defensa y alimentar al portaaviones. Muy bien, va a sacar el portero Mauro Cardoso para el equipo del 12 de octubre. Chiqui Arce, que ya hizo sus 3 cambios. Le queda uno a Pedro Sarabia y sigue ganando cómodamente el equipo de Güeño 1-0. Recordemos que Cerro Porteño está con 10. Y claro, por la expulsión de Matías Villasanti, capitán de Cerro. Ya saca Cardoso, arriba la pelota, buscando justamente a Velázquez. Peinó, viene Mendieta, no pudo Velázquez, pelea igualmente Mendieta, no puede salir Cerro Porteño tranquilamente. Un rebote por aquí, gana Vareiro, entrega más atrás para Bobadilla, entrega por la zona derecha, se viene avanzando Cerro con Bruno López. Atención, este es López, a ver qué hace, levantó muy fuerte el pase, va a alcanzar, no. Saque de meta para el 12. Porque en el fútbol mexicano, ¿verdad? Ya no es más limitado tampoco la presencia de los públicos, ¿verdad? Porque ya se juega ya con cualquier cantidad de presente, ¿verdad? Porque he visto que en la página de Puebla, se vendieron casi 50.000 entradas para el partido de vuelta de hoy. Así mismo, una cantidad impresionante en los partidos de la semifinal. Que por cierto, Puebla cayó 3-0 en su primer partido contra el Santos. Sí, el equipo de Anthony Silva. Y el otro es justamente Pachuca con... No me acuerdo. Vamos a buscar. Sí. Sale con la pelota el 12. Yo me acuerdo que era Pachuca, pero no, tampoco tengo la memoria de quién es el otro equipo. Sale con el esférico el equipo de Tehueño, atención. Cuidado que entró fuerte aquí el de Cerro. Tarjeta amarilla. Franco dice que no. Lo pintaron de amarillo ahora a Hugo Franco. El derecho de Cerro Porteño, Jorge. El equipo de Aguilar, el azul, el de Escobar. Sí, por azul Pachuca. Sí. Entrada fuerte de Franco aquí. Con los tapones al enfrente, Raro que a Escobar no le convocaron, ¿no? ¿Juan Escobar? Juan. Sí, está. Juan Escobar está. No juega nomás. No juega nomás. Ese es otro problema. Sí. Hay muchos que están pero no juegan. Lo que deberían de jugar no juegan, ¿verdad? Sí. Juegan los compadres, los amigos, ¿no? Juegan ahí la billetera, los portafolios. Bruno. Los contactos. Sí. Bruno que viene una recuperación larga, ¿verdad? Bruno Valdés. Sí. Tiro libre para Cerro, para el 12 de octubre, atención, sobre la punta izquierda, a ver si le aprovecha. Viene el centro, primer poste. Pelota que va por un costado, a ver, avanza el conjunto del 12, pelota que va afuera. Lateral corresponde finalmente el equipo de Cerro, dice Juan López, no pudo Francisco Manenti. Actualizamos el tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Pacaraí Limitada. 30 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Bodega S.I. de Esteban González. Que está ganando el Globo Itaguayo 1-0 y viene la contra de Cerro Porteño. No pudo llevarse la pelota Francisco el Pudo Vareiro. Aquí falta del cuerpo Bobadilla. Y empezaron a aparecer las tarjetas amarillas de Juan López, Jorge Villano, Sí, y Bobadilla que ya estaba jugando luego medio gratis, ¿verdad? Aquella falta que había hecho en el primer tiempo, no la amonestó Juan López, ahora sí. Este es el hijo de Aldo ya. Sí, el hijo de Aldo Bobadilla. Sí. Era Wilder Viera, perdón. Wilder Viera que recibe la tarjeta amarilla. Se viene el 12, atención, a ver. Centro de arriba de Rubén Río buscando a Marabel, golpe de cabeza, ya se fue la pelota. Ya hace rato, sí. Bueno. No pudo Marabel. Aquí, señores, salido corresponde al equipo de Cerro Porteño. En el foro va a sacar el portero Miguel Martínez. Cecilio González, Esperanza Republicana. Lista 10, opción 4, licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando juntos por Itagua. Lista 3, opción 8, Pérez Real. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Bocayeto y el Sur. Ningún remate al arco por parte del jugador de Cerro Porteño hacia Cardoso, Nada. Se viene Cerro. Igualmente tampoco está liquidado el partido. Y no, un error te puede costar. Sale el globo Itaguayo por la izquierda, no pudo Velázquez, gana aquí Bruno López, Franco, tocando la pelota del equipo de Cerro con Wilder Viera, entregando para Adorno, sale Adorno por la izquierda, atención señores, no puede salir con un pelotazo, toca atrás para Miguel Martínez, sale el portero de Cerro en el fondo, Miguel Martínez. Alianza Seguro en kilómetro 30 Itagua, licenciada Gloria González, equipo jovenista 7, el compromiso con la gente, Gloria Salinas. Pulpito será que podría ser. ¿Duarte?
No creo. Pues sí. No creo, si ya le tenés a Alonso, le tenés a Gustavo Gómez, a Valbuena. Sí. Y por lo menos para hacer grupo, ¿verdad? Avanza Cerro por la zona derecha del centro, arriba se va cerrando. Atención, el remate derecha, el rebote del arquero. Y en dos tiempos domina Mauro Cardoso, luego el rebote que dio sin creer Paulo da Silva. Estaba atento el portero Mauro Cardoso para el conjunto itegüeño. Sí, una desatención ahí, el error también. Y por poco la manda a guardar Cerro, de tanto que ya apareció el 12 de octubre, justamente se arriesga a esto. Ingresaban 3 hacia el lado izquierdo, increíble. Pedían mano aquí lo de Cerro, pero finalmente no pasó nada. Porque le pega, el resultado venía saliendo. Sí. Y la mano o el brazo estaba bien pegado al cuerpo de Paulo da Silva. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Hipacaraí Limitada. Se retira Junior Brites, ingresa con la 24 Juan Aguilar. Gloria Salinas, equipo joven, lista 7 del compromiso con la gente del próximo 20 de junio. Gloria Salinas, lista 7. Arriba la pelota, va corriendo el de Cerro, va cerrando ya la atención, frente que va afuera, la que corresponde al equipo de Cerro Porteño Sur de punta derecha. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente. Lista 4 de equipo, audición 3, licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando juntos por Itagua. Lista 3, audición 8, Lavadero San Agustín de Marco, Aleando Mocayete del Sur. Arriba la pelota en el área, saca Pablo da Silva con golpe de cabeza. Aquí recupera la pelota el cuadro de Cerro, alta, lo dice Juan López, falta contra Marcos Cáceres, cuidado muy cerca del área grande. Y se vendrá entonces la falta fuera de Cerro Porteño. Doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana, lista 10, audición 3, comercial y ferventa de mercadería en general, General Caballero Casi, defensor del Checo, lunes a sábado de 7 a 18 horas. Ríos, el de la falta fuerte contra Marcos Cáceres. Rubén Ríos entonces, el que cometió la falta, no se ganó la tarjeta amarilla. 3 pide Mauro Cardoso, 79 de partido. Y hay pelota quita peligrosa para Cerro Porteño. Comercial de IBE, venta de mercadería en general a pasito del mercado municipal de Itagua. Tarcisio Ferreira, lista 9, opción 4, frente a Integración Liberal. Le pega Hugo Franco gritando como loco. Pablo da Silva del centro arriba. Golpe de cabeza y está. Cierra muy bien César Benítez. Y la pelota que va afuera, finalmente offside, dice el asistente número 1. Protesta lo de Cerro. Estaba en el Coyote Rodríguez. Copetín, Colman y familia apoyando a los LTN. Alta y trabajo Luis Torales, lista 31, opción 3. 2 se lo adelantado. Muy bien. Posición adelantada, entonces que se cumple. Va a sacar Cardoso. Autorizamos tiempo de juego. Ferretería San Roque y el tiempo de juego 35 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Hipacaraí Limitada. Que sigue ganando el Globo Itagüeño 1-0 con el gol de José Ariel Núñez. Allá por los 13 de la primera parte a través de un córner y el cabezazo que dejó sin chances a Mariguil Martínez. Gana por ahora el Globo Itagüeño 1-0 y se cansó de desperdiciar otras posibilidades en esta segunda parte de los dirigidos, pero Sarabia. Balto sería kilómetro 27 de Nino Guerrero, bodega S de Esteban González Guasubira, ahí se construcción de Agustín Acosta, kilómetro 32 Virate. Sale con el esférico el equipo de Cerro, gana muy bien el jugador Mandieta, pase en profundidad para el portaaviones, y viene Velázquez, hizo un taco por allí, rechaza la defensa, el rebote para quién, para el Globo Itagüeño, el Topo Cáceres protege muy bien la pelota, a ver qué hace, cambia de frente, descarga para Marabel, bajo de pecho Marabel, perdió la pelota y sale Cerro en el fondo, Jorge. Bueno, increíble aquí, que bajó mal por el pecho Marabel, el rebota ahí, ya lo tenía encima el jugador de Cerro, que no pudo sacar por lo menos el centro otra vez ahí, el gran pase de Topo. Y así va. Va saliendo, va tejiendo el equipo, el segundo tanto falta. Tiro libre para el Globo Itagüeño, sobre la punta derecha. Tornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y va a pasito del mercado municipal de Itagua, Herrera y Construcción Piri, kilómetro 27. Fisio por fisioterapia y kinesiología de Silvio Centurión. Wilder Viera, el que cometió la falta y ya tenía tarjeta amarilla. El jugador de Cerro Porteño, la falta fue contra Juan Aguilar. Justamente este le va a pegar. Gritando el jugador, el portero de Cerro Porteño. Miguel Martínez, atención. Sobre la zona derecha. Peligroso. Tiro libre para el Globo Itagüeño, que busca el segundo y liquida el partido. El centro arriba viene. Rechaza la defensa. Ganó el Topo. Avanza el 2. El Topo levantó. ¿Para quién? Para nadie. Quería correr
Pablo Velázquez pensaba que estaba alguien cerca de él, pero finalmente persiste el peligro porque el 12 tiene un servicio lateral. Edgar Patiño, lista 9, opción 5. Frente a Integración Liberal, Edgar Patiño. ¿Por qué? Tenemos una invitación para ir de pesca total arriba. ¿A dónde? Y parece que hacía... ¿Cómo se llama ese arroyo que está después del peaje? El Pacaraí. Sí. Hay que consultarle a los amigos y pacarayenses si no está escuchando. Pesca en familia, pero de los loritos. Para ir a pescar loros. Sí. O sea que hay que llevar ondita en vez de anzuelos. Pedro le lleva a su hijo, Ariel a Tobías, Adolfo a su hijo. Carlito, lo que no sé quién le va a llevar. Dice que por la tarde se puede acoplar también Benjamín. Está bien, Camilo. Va a sacar Miguel Martínez. Arriba la pelota. Atención, Benjamín es el único estudiante que rinde todo el año. Sí. Pedro en este momento está preparando ya el fuego en la compañía de Calafate. ¿Qué estira para comer hoy? ¿Asado? No, asado no estira. ¿No? Para tomar yo quería preguntar. Algún puchero a Bama, Los cloponados, Sí, Bori. Caldo se va a jugar. Sí. Muy bien. Me contaron también que Miguel Román suele ser el chef de los fines de semana en su casa. ¿En serio? Sí. Tiro libre para el Globo, para Cerro Porteño sobre con derecha. Atención, 83 de partido. Y el 12 que sigue sin liquidar este pleito. Le pega Franco. Tiro libre para Cerro Porteño. De pelota quieta, busca el gol del empate. Atención, se forman las parejas en el área. Viene el centro. Rechaza la defensa y despeja como puede David Mendieta. No está nadie arriba. Y la pelota que va a llegar Mancita hasta los pies de Miguel Martínez, el arquero de Cerro, con un pelotazo a lo que salga, juega Cerro Porteño buscando el empate. A ver, viene Franco, cierra en el fondo la defensa. Viene Mendieta, no pudo ganar. Sale Marcos Cáceres para el Ciclón. Hilario Monzón, el candidato del pueblo, Movimiento Independiente de los Trabajadores. Hilario Monzón, concejal 2021. Licenciada Elisa Pilar Ortiga, lista 31, nueva dirigencia colorada. Los chiquilines no pueden hacer nada. Arriba la pelota da Silva que saca con golpe de cabeza. Aquí protege el esférico. El topo perdió, ganó Valero. Dejó para López, se mata al fondo. Avanza Cerro, que peligro. Atención, López que se va. Se le termina la cancha. Se le termina la cancha el gol de Cerro. Saque de meta para Marco Cardoso. Licenciado Eber Roda, Frente a Integración Liberal. Lista 9, opción 9, Gustavo Ortiguita, Guañi, Botaban en nivel, lista 9. ¿Sabes qué es la especialidad de Román? Sí. Pato a la naranja. Bien gourmet de... Sí. Oye, pie, pues naranja, ¿cómo es? Muy chuchi. No, él es otro level, Sí. Chuchi y suchis. Yo me imagino a Román cocinando con su chorcito azul. Y ese mismo chorcito trae el lunes en el programa. Arriba la pelota y un golpe de cabeza. Sale en el fondo y la gente se pregunta de qué están hablando de esto. ¿Vieron la foto de antaño de la época de 45, 60? Creo que fue también la foto de nuestro compañero Pedrito, cuando era arquero en Porvenir. ¿No llegaste a ver? No, yo no llegué a ver. ¿No llegaste a ver? Y No. mejor entonces mejor nomás. Por precaución. Por precaución visual. O por salud mental. Parecía esa foto ya de la época de los López. No. Sí, desde el año 1900. Pedro atajando en el arco de Porvenir. Sí, no, así mismo. Y mira cómo le fue ahora. Y sigue atajando. Sigue atajando, pero cartera de la señora. Sale con la pelota el 12, 85 de partido, el 12 no liquida, Jorge. Y entró para eso Velázquez, pero tampoco recibe pelotas directas para definir y está ya sintiendo un poco el trajín del partido, los futuros y los juveniles de Cerro Porteño que están enteros físicamente y están recuperando balones constantemente y van acechando el arco de Cardoso. Actualizamos tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Pacaraí Limitada. 41 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Alugator Moriel. Que sigue ganando por la mínima. El globo itagüeño en la nueva olla. Le pega Franco. Salida para Cerro. Franco levantó arriba la pelota. Viene golpe de cabeza defensivo. Rechaza la defensa.
del globo itagüeño. Ganan patas atrás. Franco para Cerro. A ver qué hace, a ver qué inventa. Todo Cerro cerca del área. Pelotazo arriba. Se viene avanzando Cáceres. Se viene Marco con la pelota. Entrega por la izquierda. Viene el centro. No, viene el centro por abajo. Rechaza la defensa. Otro centro arriba. Atención, se va cerrando. Le creo que salió. Domina Bruno López. Avanza Cerro Porteño. Atención con López. López cerca del área grande. Tocando más atrás. Se viene Cerro Porteño. Atención. Rodríguez con el otro centro. Arriba la pelota. Rechaza la defensa por un costado, Jorge. Bueno, y aquí Cerro Porteño que llegó por los costados buscando alguna cabeza, pero estaban bien parados los defensores, ¿eh? Corre Junior Marabel, se va sobre la punta derecha, ganó muy bien, avanza, el centro arriba, rechaza Rodríguez, que centro más débil, el de Junior Marabel, Jorge. Sí, creo que también ahí le falta confianza a Marabel en sacar los centros, los pases, de repente no son precisos, no son justos para que pueda llegar un compañero y aprovechar. Pelotazo de Vareiro arriba, domina con seguridad el portero Cardoso. Lo vio algo adelantado Vareiro, sí, pero estaba muy bien ubicado el portero Cardoso. Le sorprendió Vareiro, pero está atento Mauro. Adolfo. No, quería acotar un poco también, Jorge, Ariel, audiencia. Dos históricos descendieron del fútbol alemán. Sí. El Werder Bremen y el Schalke 04. Sí, ayer se confirmó el descenso del Werder Bremen. El Schalke 04 ya estaba hace... una semana. Sí, hace un tiempo ya descendido. De igual manera, avanza Marabel, se metió en el área, le va a pegar, gana Pablo Velázquez, se viene el equipo de Tehueño, falta en ataque, dice Juan López. Ahora lo más fácil, ¿no? Claro, yo al menos no vi la falta de... Werder Bremen fue el primer club de Aero Valdés. Sí, señor. Se fue de aquí, de Tempetal. Y ahora lo va a tener que acompañar desde el ascenso. Desciende tras 40 años, dice. Sí. El Werder Bremen. No se podría hacer también la forma de disputa de tipo europeo, y eso acá también, que de repente desaparezca el promedio, por decirlo. ¿Verdad? Y lo último que desciende, ¿verdad? Y sí, el centro arriba, rechaza la defensa. Estaría bueno eso. Y así sería el más competitivo. Más competitivo. Imagínese un Cerro Olimpia ahí por el... Pero que también pretende tanto algo así con 10. No, justamente, Jorge, eso, ahí tenés todas las razones. Con 10 equipos no podés hacer eso. Si no pudiste hacer con 12, menos con 10. ¿Verdad? Aparece la tarjeta amarilla. Veremos casi hay mucha vida. Es simpática. No es seria en todo caso, ¿verdad? No, eso es la palabra más correcta. No es un torneo serio lo nuestro. Por eso nos pasan por encima los argentinos, los brasileños. Y acá pues en peso algunos 3-4 nomás, ¿verdad? Que decidieron que jugar con 10 nomás y no darle oportunidad a otro. ¿Por qué? Porque le iban a alcanzar más la plata de derecho de utilización. Claro. Tarjeta amarilla para David Mendieta. Avanza Cerro Porteño. Veremos cuánto más se va a decir. Ojalá que no mucho, ¿eh? Ya el partido perdió su esencia hace rato, ya no. Cerro no ataca, no creo que tenga alguna oportunidad. 5 más. Bueno. Hace rato 6. 5 también era. 5, pero uno más justamente porque mucho ya, 11 minutos para un partido de pero 40 segunda parte donde... De la forma que se está presentando, ¿verdad? No. Va saliendo en el fondo Cardoso. Si en 90 minutos no tuvo una ocasión Cerro, ¿será que va a tener en 5 minutos? Imposible. La última fecha, Guaraní recibe a Cerro y como decía Adolfo, el 12 juega de local ante Nacional. La última fecha entonces, donde ya... Esperemos que hoy River haga un buen partido y por ahí ya le gana a Nacional, ¿verdad? O le empata al menos por lo menos. Y así Nacional ya venga sin posibilidad de la última fecha. Totalmente. Así ya sería solamente un mero trámite de ese partido. ¿Cómo lo va a tener en la semana 12 con Central? Al menos por parte del equipo de Tehueño. Sí. 5 más, Adolfo. Ya se cumplieron 1. Sale con la pelota el equipo de Cerro. Pero, atención, ¿sí? Pero igual yo creo que 12 está por hacer partido como sea, ¿verdad? Porque estaba bien, estaba en buen momento. Viene de hacer una buena participación de la Sudamericana y creo que se ganó el respeto. Totalmente, hizo una buena campaña. Cuando decíamos en la previa que la pelea estaba entre Central y San Lorenzo de Almagro, ¿verdad?
Última posibilidad para el 12, quizás peleando Huachipato también allí, ¿verdad? Pero comenzó bien con ese triunfo importante justamente entre Rosario Central. Empatar de visitante entre Huachipato. Luego aquel empate con San Lorenzo Almagro quizás ya pintaba un panorama como finalmente lo confirmó ese partido con Huachipato, partido de vuelta, ¿verdad? Había esa esperanza quizás, ¿verdad? La ilusión. Había esa ilusión porque le empatamos a San Lorenzo, luego a estar cayendo 1-0, ¿verdad? Y finalmente, no sé, la parte física, los partidos sucesivos, quizás muchos detalles que tampoco sabemos, hizo que se despidiera de esta forma el equipo de Guayana Sudamericana, pero dejando una buena presentación a nivel internacional y también en el torneo local también, rescatando puntos importantes, ahora consiguiendo una victoria clave ante siempre importante equipo de Cerro Porteño, por más que no tenga su figura, ¿verdad? Es Cerro en la nueva olla, luego de mucho tiempo gana el 12, allá en el 2007 fue la última victoria y bueno, está muy buena la maquinaria de Pedro Saravia, Jorge. Sí, y de por ahí ajustar algunas cosas más, ¿verdad? Para la clausura, buscar alguna alternativa de contrataciones y lógicamente también que se cumplan con los jugadores, que esté todo bien, en armonía los muchachos y así comenzar con todo en clausura y hacer una buena campaña y por qué no estar ahí peleando en la punta y buscar otra vez volver a una Copa Internacional para el año que viene, que sería espectacular. Sí, señor. El torneo Apertura que ya puede conocer esta tarde al campeón, si es que Nacional no gana. Antes juega en Olimpia con el Deportivo Luqueño, es en el que recibe el Quelito. ¿Y qué pasó con eso de la simultaneidad, Jorge? Finalmente no se respetó eso, Al final no. Es letra muerta el reglamento. Por eso decimos, es un campeonato un poco serio. Sí. Porque si era Cerro Olimpia lo que iban a jugar, sí o sí, era en simultáneo, ¿verdad? Pero, no sé. Si nuestro campeonato no es serio, Ariel y Jorge, imagínate el que hace el ranking de las ligas más competitivas. Estamos parece... Octavo estamos. No sé. Pero bueno. La intermedia está mejor que en la primera división, Por lo menos hay muchos goles ahí. Sí. La primera vez también. Tengo entendido que en un partido ganó 5-0, el próximo partido cayó por 7-1. Y ha sido... También irregular. Irregular. Señoras y señores, 10 segundos finales. Victoria importante. Primera vez que el 12 gana Cerro en esta nueva olla. Gol de José Ariel Núñez. A los 13 minutos, 5 minutos cumplidos. Final del partido, se baja el telón de esta fecha 17. Victoria del equipo itagüeño en la nueva olla ante Cerro Porteño por 1-0. Para Itagua Deportivo relató Ariel González Araujo. Festeja el pueblo docista, ganó el 12, 1-0. Comentario final de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa de Pacaraí Limitada. Bien, 3 puntos de oro, importantísimos para el globo itagüeño, para acomodarse en el promedio principalmente, ¿verdad? Y lógicamente terminaron en una mejor posición en la tabla del torneo de apertura. Chiquiarse que movió algunos jugadores que pueden ser titulares para el martes ante América y dio oportunidad a varios jóvenes también fogueándolos ya de cara a lo que será la clausura. Entonces octubre que lógicamente que fue con todo el potencial para buscar alzarse con estos 3 puntos con la victoria. De por ahí lo sufrió algo en este último tramo, pero al final terminó holgadamente ganando por la mínima, en donde pudo haber sido más, en donde pudo haber sacado una ventaja más tranquila, pero lógicamente ganar es lo importante, nada más y nada menos que ante el Cerro Porteño, que hasta hace poco venía peleando por el campeonato, que ahora está para pasar al octavo final de la Libertadores, así que
El globo itagüeño con esto tiene un gran oxígeno y espera la última fecha internacional y así poder cerrar de buena forma entonces este primer semestre, porque tampoco diríamos que decepcionó demasiado o desentonó en la Sudamericana, así que de su retorno en la primera, en su retorno al plano internacional, en esta segunda temporada en la principal categoría, el globo itagüeño sigue dando que hablar. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, por estar prendidos ahí a 101.7 a través de la página de Itaguá.fm, Itaguá Deportivo, y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles para acompañar al globo itagüeño, como siempre, en las buenas y en las malas. Estaremos el miércoles ante Rosario Central de la Sudamericana y, lógicamente, esperando ya la parte final de la apertura nacional. Gracias a Carlitos, gracias también a Espínola, Adolfo, Ariel. Buen fin de semana, buen inicio ya, porque hoy es domingo, inicia la semana. Buen feliz domingo para todos. Gracias, con permiso.